Itauguá Deportivo. 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 A la cancha me voy y me voy a alentar al equipo que llevo en el corazón. Voy con mi camiseta, también tengo el tambor y unos papelitos para la motivación. Ya estamos preparados para ir a ver al campeón y tengo una corneta para el equipo llorón. Yo te quiero con locura y pasión. Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré. En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré. Yo te quiero con locura y pasión. Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré. En las buenas Itauguá Deportivo. si pierdes o ganas, te seguiré. A la cancha me voy y me voy a alentar al equipo que llevo en el corazón. Voy con mi camiseta, también tengo el tambor y unos papelitos para la motivación. Ya estamos preparados para ir a ver al campeón y tengo una corneta para el equipo llorón. Un dirigente de sucio dinero, mi sentimiento no puede comprar. De la cuna a la cancha, de la cancha a la luna, levantemos una copa y cantemos sin parar. Dale, dale, dale que, dale, dale, dale que, y dale, dale, dale que, dale, dale, dale que. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Con locura y pasión, te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré. En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré. Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré. En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré. Cumbia, cumbia, ¡ah, bonito! Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Para la vagancia del tablón. Itauguá Deportivo. Yerba, Itauguá brava. Deportivo. En las buenas y en las malas, como sea yo te sigo, con los trapos y con mi bombo, en la cancha yo deliro. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Soy lo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte. Sos todo un sentimiento, vamos todos, canten fuerte.
Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Itauguá Deportivo. Que te quiero ver campeón. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. 12 de octubre, fecha número 1 de la intermedia, temporada 2019, se presenta el campeón de la primera B versus el campeón del Nacional B, el conjunto de General Caballero de Juan León Mallorquín. Aquí en cabina ya estoy con el compañero Uber. Domingo, para esta gran cobertura a través de Radio Itauguá 101.7 FM. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes para toda la audiencia de la 101.7. Estresante ya lo que va a ser el primer partido del Globo Itagüeño, que vuelve a competir en la división intermedia luego de 4 temporadas que se ausentó, ¿verdad? Y una nueva ilusión que va a ser a partir de esta tarde, teniendo el equipo Rayadito. También un saludo especial para los compañeros, en este caso el director deportivo Jorge Villalba, y para el compañero Pedro Alcides Frete. También estamos en compañía acá del director de la radio, el amigo Palito González. Ya tenemos equipo confirmado, el conjunto local, también el equipo visitante. Estamos con la información. Información presentada por Rebeldía Franco. ¿Cómo forma el conjunto itagüeño, Adolfo? 12 de octubre se va inicialmente con la 1, Mauro Cardoso, con la 2, Víctor Barrio, con la 13, Juan Caballero, con la 3, Gustavo Navarro, con la 4, Edgar Curtido, con la 16, Juan Avente, con la 5, Marcelo Paredes, con la 8, Juan Ocampos, con la 11, Bernie Martínez, con la 14, Oscar Núñez, y con la 17, Víctor Ábalos. Muy bien, se saludan los componentes de General Caballero. Rápidamente vamos con el conjunto visitante, estamos con la información. Información presentada por Sanatorio San Sebastián. ¿Cómo forma el conjunto de General Caballero? El Caballero Mallorquín va inicialmente con la 1, Armando Bernaloa, con la 2, Diosnel Morel, con la 5, Manuel Romero, con la 15, Omar Cantero, con la 3, Orlando Benítez, con la 6, Lucio Gallardo, con la 18, Bernardino Villalba, con la 8, Diego López, 17, Rodrigo Torres, 7, Iván Agüero, y con la número 10, Luis Barrio. Perfecto. ¿Árbitro este compromiso, Adolfo? Árbitro principal, Dionisio Cristaldo. Muy bien. Hacia el arco, queda hacia la ruta, Mariscal Sigue se está ubicando los muchachos del 12 de octubre. Hacia el arco norte se están ubicando los de General Caballero, que hoy están con casaca tradicional, ¿verdad? Totalmente de rojo con vivos blancos, short de color rojo, también medio del mismo color. El conjunto itagüeño con casaca tradicional, Adolfo. Sí, bueno, compañero, casaca tradicional para ambos equipos, en este caso el General Caballero, totalmente similar también a lo que es el equipo esteño, en este caso el 3 de febrero y el 12 de octubre, muy bien identificado ya con su tradicional casaca, el Globo Itagüeño, el Rayadito Albiazul. Muy bien. Señores y señores, ponemos el cronómetro en 0. Arrancar en los primeros 45 minutos. Vamos a ver la pelota. El equipo de General Caballero trabaja la 101.7 FM, Radio Itauguá Potosí, el estadio Luis Alberto Salinas Atanasio. Arranca la fecha número 1 por el conjunto itagüeño, por el equipo de General Caballero. Ya más temprano jugaron Trinidense con Guaireña. Gran victoria del conjunto guaireño por la mínima diferencia. Ahora vamos a ver la pelota del conjunto de General Caballero. El árbitro Cristaldo, que mira a sus costados, mira hacia el lado de la banca de los suplentes, hacia el asistente número 1. El cronómetro que ya está en 0. Trabaja la 101.7 FM, Radio Itauguá Potosí. Cronómetro en 0, señores. Silbatazo del árbitro. Bienvenido a fútbol. Arrancó el primer tiempo. Para Itauguá Deportivo relata Ariel González Araujo. En el fondo va saliendo Juan Avente, arriba la pelota, viene un golpe de cabeza en el medio campo, recupera la pelota del conjunto de General Caballero, el remate largo, va sacando un defensor, recupera en el medio campo, el conjunto de Adolfo. Autosol y la familia, con los precios más bajos en productos lácteos, cárnicos, panificados, embutidos y bebidas, precio de bodega, pago con toda la tarjeta de débito y crédito, Infonavit Dinero, compañía Guapicaña. Sale en el fondo el conjunto con su retención, sale con la pelota Gustavo Navarro. Vamos a ver, se llama Joe Villarreal con la pelota. Vamos a ver qué hace, entrega sobre el costado izquierdo, sale sobre ese costado, el conjunto ahí tuvo intención, cerrando los espacios el equipo de General Caballero, se le lenta del equipo local. Agradecimiento especial al doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando esta cobertura de yogur San Nicol, producido por Campo Sanabria en calle Poguita.
Recordemos que vamos a estar en simultáneo con los compañeros Pedro Alcides y Jorge Villalba, que están en el estadio del club 20 de julio, donde oficia de local el equipo de Libertad, Adolfo. Así mismo, a última hora cambiaron el escenario, en este caso de la compañía Potrero, que trasladaron en Guasubirá, en el estadio del club 20 de julio, entre los equipos de Libertad versus Sudamérica. El 20 de julio está también en Potrero, no está en Guasubirá, Adolfo. Está entre el límite entre Potrero y Guasubirá, ¿verdad? Pero más bien conocido como el equipo, según el historial, ¿verdad? Más bien como el equipo de Guasubirá, ¿verdad? Pero está todavía en el límite de Potrero también. Va saliendo con la pelota el conjunto de General Caballero, que falta, dice el árbitro pitando tiro libre, corresponde el conjunto visitante. Horacio Fernández, proyecto 2020 del doctor Gilberto Martínez Yegro, médico cirujana. Atención en el centro médico Itagua los días lunes, miércoles y viernes de mañana. Tiro libre, corresponde el conjunto de General Caballero, atención. Estamos llegando a los 2 minutos de la primera parte. Tiro libre, corresponde el conjunto de General Caballero. Hacia largo, que queda hacia la ruta, Mariscal Echeverría. Atención, se va preparando con la pelota Rodrigo Torres. Autoriza el árbitro que está en atención. Se viene el centro, jugada prepara, avanza, Miguel le pega el arco, se viene por el camino. Y la pelota lleva al córner, tiro de esquina, corresponde el conjunto visitante. Primera intención, arremetida al número 18, Bernardino Villaga. Sacó un tremendo sudazo, pero lo encontró ahí. El remate desviado, en este caso, desvió en el último hombre de Gustavo Navarro. Lanzamiento de esquina, ahí corre para el conjunto de General Caballero, sobre la punta derecha, atención, ya se forman las parejas en el área, vamos a ver bien el centro, arriba, saca la defensa, arriba buscando la pelota, habla, atención, tocamos atrás, saliendo la corte del equipo, está en el fondo, hace ronda, porteramente aparece la marca, de Lucio Gallardo, entrega para atrás para su portero, Armando Bernaloa, que me dijiste que es español. Armando Bernaloa, según tenemos informaciones, es procedente de la inferior de Compostela. Aquí se viene avanzando el conjunto rayadito. No me gusta la camiseta del 12, la parte del dorsal. Los números tienen un color tipo dorado, no hace mucho contraste con la casaca. Y así mismo no son tan visibles, en este caso, los números de las blusas del 12 de octubre. Pelota fuera, lateral, corresponde el conjunto de Guañez sobre los derechos frente a PTA. Ferretería Palacios, artículo de electricidad y pintura en general, Gavisel, activación y venta celular de mantenimiento, DPC, celular 081-830-642. Avanza el tomo de atención, pero que viene por bajo, el remate al arco de zurdo, va sacando la defensa, recupera 3 cuartos campo de juego del conjunto General Caballero, atención, pero que va por razón de para Bernardino de Villalba, atención, cierra, aparece en el fondo. Aparece la marca de Curtino, pero por la que responde el conjunto local. Lorería Franco, Casa Central Brasil, esquina José Rodríguez, sucursal Fernando Ramón, América de Cigarría, Casino Balagüez, sucursal San Lorenzo, América de Cigarría, esquina José Ríos. Muy bien, esperamos la comunicación con los compañeros Pedro Alcides y Jorge Villalba. Pelota por el lateral, corresponde el conjunto de General Caballero sobre la zona derecha. Fortalecedores, electrónica en general, dentro del supermercado de la ciudad de Itagua. La va teniendo, pega a la raya, sobre la punta derecha el conjunto de General Caballero, tiene Diones Paredes, atención, traba por allí, aparece la marca de Martínez, pelota fuera lateral, nuevamente corresponde el conjunto rojo. Sanatorio San Sebastián, la salud en primer lugar, Ferretería Palacios, artículo de electricidad y pintura en general. La va teniendo buena, atención cerca de Bandín del Corre, pelota fuera, ahí saque de meta, dice el árbitro. Ok, dice, ahí sería que responde el conjunto del 12 de octubre hacia la platea ecológica. Autoservicio Familia, con los precios más bajos en productos lácteos, cárnicos, panificados, embutidos y bebidas a precio de bodega. Autoservicio Familia, en la compañía Juga Botica a 100 metros de Crucito del. Muy bien, va saliendo en el fondo Cardoso para el conjunto del 12 de octubre. Atención, tiempo de juego y marcador. Tiempo presentado por Faber Castell, representa y distribuye partidos hermanos, y el marcador que le presenta Florería Franco. 5 minutos de atención de la primera parte. 0-0 por ahora, avanza el 12, que viene por el medio tocando el esférico del conjunto rayadito, le tiene los Lavente, levantó arriba por la izquierda, qué buena ocasión, no alcanza el juego 12, ya están los compañeros Pedro Alcides y Jorge Villalba, desde el estadio del 20 de julio, buenas tardes Jorge, buenas tardes Pedro. Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Con saludo a todos ustedes, ¿cómo les va? Yarit también que está en la parte técnica. Aquí en el 20 de julio, haciendo de local Libertad, recibiendo a Sudamérica en un partido muy importante. Aplauso a los dirigentes que rápidamente dieron esa iniciativa y se dieron la posibilidad de tener aquí el 20 de julio con una comodidad a pasos. Yo creo que eso también es importante. ¿Por qué? Porque
porque con la inclemencia del tiempo, con lo que estábamos teniendo y lo que podía venir, yo creo que es muy buena decisión de la gente traer aquí a este hermoso reducto del 20 de julio. Nuestro director deportivo Jorge hace de paparazzi, así que nosotros rápidamente bueno con los equipos titulares de Libertad como Sudamérica y la escena arbitral. Así que señores, Libertad en portería, Sol González 15, Paulino Salinas, Terreno Ojeda 4, Cristian Rodas 14, Cristian González 8, Freddy Salinas 9, Eri Olmedo 11, Ángel Esquivel 10, Tadeo Ríos 18, Jonathan Morales 16, Rodrigo Cabañas. Sudamérica en portería 1, Don Alberto Cárdenas 13, Edgar Mendoza 5, Sebastián Ruiz 2, Blas Velázquez 3, César González 4, 14, Marcelo Quiñones 17, Víctor Mancuello 16, José Cabrera 9, Cristian Hermosilla 18, Enrique Aranda, con el número 6, Luis Molinas. Árbitro principal, Eber Jara, asistente 1, Elías Cardoso, y la 2, Elena Ruiz Díaz. Esto el segundo comienzo, compañeros. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Bueno, enseguida vamos a estar con los compañeros de vuelta. Cuando sí lo disponga, aquí guardamos. Ya está Sudamérica en el gramado de juego. Vemos a la terna arbitral. El segundo ingresa el Libertad para completarse los protagonistas. Ahora sí, con el aplauso de su público, ya están los protagonistas en el campo de juego, aguardando esto que se dice en segundo. Cuando sí lo disponga, vamos a irnos al debut del 12 de octubre. Esperemos que tenga el éxito necesario como para poder encaminar algo largo, pero imagínense, largo, complicado, pero por lo menos pensar primeramente en la permanencia en la intermedia, o aún así, ¿por qué no irnos a primera de vuelta? Vamos a ver si los compañeros están de vuelta, a consultarles también qué tal le está acompañando en esta primera fecha al 12 de octubre la gente, porque hay que entusiasmarle de vuelta a la gente. Me parece que necesita el 12 y es estar simplemente en familia. Minuto de silencio, vamos a acompañar eso. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Va terminando el partido, ya vamos a estar enseguida con el compañero Arturo Martínez y Jorge Villalba, que también está en el club 20 de julio, con el compromiso de Libertad y Sudamérica. Aquí el partido continúa 0-0, llegando a los 9 minutos de la primera parte. Volvería Franco, Casa Central Brasil, esquina José Jorge, sucursal Fernando Lamora, Maricales Ría, casi Zabalacue, sucursal San Lorenzo, Maricales Ría, esquina Factorio Ríos. Bien, avanza el poste, siempre se va por la izquierda, saca, sigue a diestra el árbitro, recupera la pelota Villalba, entregó para las paredes, pero se le por el camino, ahí lateral corresponde con gusto, de señores, caballero del juego de León Payorquín. Los electrónicos en general dentro de los supermercados de toda la ciudad y Itaíba. Trabajando la 101 puntos que te fue, aquí lo tiene por el barca, bueno, se recala la pelota, recupera el equipo, qué buena pelota, atención para Núñez, Guido muy bien va a pegar, paso de oro, no pudo para el cartero del gol, no pudo Núñez, digo, si no, al dejarme el primero en camino, después perdió ya tiempo, y estuvo el cruce oportuno, el número 5, en este caso Manuel Romero. Avanza el punta derecha, sigue trabajando el 12, atención, combate, barrio con la pelota, vamos a ver, entrega su pelota en el centro, arriba, ¡ah! ¡Con la cabeza! ¡Arriba! ¡No para el conjunto de General Caballero! El equipo rojo en este caso, llegó muy bien por el sector derecho, a través de Milton Rodríguez, un centro preciso ahí que lo encontró un poco mal parado, digamos, a Donny Martínez, que primeramente pidió, después de que lo quinto rodado, y llegó el 12 de octubre. Se va a sacar el portero, Bernardo abre el conjunto de General Caballero, arriba le pedió atención, pero con la llamada del compañero Pedro Alcides y Jorge Villalba, el compromiso de la Libertad Sudamericana, por ahora sí, pero echamos tiempo de juego, marcador. Tiempo de juego, presentado por Faber Castro, representa y Guillermo Martínez, hermanos, y el marcador que lo presenta Vladimir Franco.
11 minutos de la primera parte. Por ahora, 0 para el 12, 0 para el Caballero. Agradecimiento especial al doctor Víctor Hugo Medina, apoyando esta cobertura. Yo, un único producido por Campos Zanahoria en Calle Corita, Horacio Fernández, Proyecto 2020. Aquí se viene avanzando el conjunto del 12-31, saliendo con la truta familia mayor, se acerca, él lo vende, deja los compañeros, Pedro decide, vamos, contigo Pedro. Gracias Ariel, todo listo, puesto cronómetro, señores, cronómetro. Vamos a acomodar cronómetro, vamos a ver todo listo, el árbitro principal dice que esto va a iniciarse aquí en el frente del Julio Cáceres de Libertad. Comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Aquí señores los primeros segundos del compromiso cuando toca de vuelta pide que Libertad ya recupera Marcelo Quiñones. Avanza para Sudamérica, saca el centro, vista para Sudamérica, vamos a ver si le fue por la espalda del número 18 Aranda, era muy buena la propicia, pero aquí va a ser lateral su terreno para Libertad. Ahí ya estaba viniendo rápidamente, corriendo nuestro director deportivo, hablamos de Jorge Villalba que recupera de vuelta Libertad, avanza, vamos a ronda por acá del balón de Pusanina, insiste en mitad de terreno, recupera el capitán, otra vez se desprende, recupera rápidamente a Sudamérica, avanza, insiste para quebrar Aranda, lo deja para Quiñones, insiste Marcelo Quiñones en el centro, ahorita para nadie, señores, buenas tardes, Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes, Pedro, un saludo a los compañeros también, por darle gusto al partido que instalado aquí en cancha de 20 de julio, como ya inició el partido de la principal, mucha gente, Pedro. Totalmente, señor, impresionante, aquí muy buena concurrencia de público, buenísimo, señores. Esto sí que realmente se va a llenar cada vez que está llegando gente. A ver los muchachos, ¿cómo está el 12 en familia? Demasiado grande este estadio para un partido del 12 de octubre. Estamos con ustedes, compañeros. Muy bien, aquí va sacando al partido Cardoso. Señores y señores, para estamos 0 para el 12, 0 para el Caballero. Esto es vida familiar con lo próximo a centro. Compañía Juan Bolívar, 100 metros exclusivo del autoservicio de la familia. Arriba la pelota, tiene un golpe de cabeza centro, total izquierdo, va saliendo el conjunto del general Caballero, pelota que va afuera, lateral, frente a la pelota del conjunto que va en dirección, se va presionando, le va levantando, alzando para sus líneas, buscando rápidamente el romper el tercero, avanza el 12 con uno, va cerrando en el fondo Gallardo, recupera, tiene el piso nuevamente, va dejando más arriba, los derecho, buscando el presencia en los campos, atención, que la pelota del conjunto que va afuera, entre árbitro que hay lateral para el conjunto del general Caballero. Al doctor Víctor Hugo Medina, apoyando esta cobertura, Yogur Sanicol, producido por Campos Zanahoria en Calle Corita, Yogur Sanicol. Arriba la viene un golpe de esta detención, va recuperando el efecto, el fondo del conjunto que va a salir apuntando ya mayor a la ya se queda bastante pesado. A larga, arriba otra presencia de los campos, viene un golpe de cabeza que va fuera lateral, por responde el conjunto local. Doctor Gilberto Martínez Hierro, médico cirujano, atención en el centro médico y tomada de día lunes, miércoles y viernes de mañana, doctor Gilberto Martínez Hierro. Saliendo el 12 tensión por la zona derecha, la pelota que va nuevamente afuera, el servicio del contra el equipo local. Secretaría Palacio, artículo de electricidad y pintura en general, la activación y ventas de lugar de mantenimiento de la tercera celular 041, 830, estoy por envío. La pelota que ya se hace ahora viene a Ocampo, no pudo pasar en la marca firme o más cantera del conjunto de General recuperándose rápidamente, se metió en el por el medio, va cerrando la defensa, gana por el total izquierdo, va a retención que se va, levanta los otros zona, busca el presidente, lo que se tiene que hacer, se va por la marca Navarro, viene el López, atención, variando, tocamos atrás, mueve a nuestro equipo de General Caballero, atención a el Chiqui, con Torres, tocó por el medio, parece la marca Lola y falta, contra los valentes, tiro libre para el 12, vamos a atacar, se comenta la juego. Perfecto, muchas gracias. Aquí cuando tiene la mitad de terreno para Libertad, lo vamos a hacer el número que nosotros hablamos de Cristian González, vamos a ver lo que le cae el balón por autorizar el juez. Está de vuelta, Mami lo dice, el arquero, el portero González, ras del piso, ¿para quién? Para, cuidado que lo acomodaron, te quiso acomodar, lo deja para Cristian Molina, cuidado que está vacío, desguarnecido por la portería, Cristian Hermosilla no lo vio así, recuperó aquí, cuidado que puede ir el primero, Libertad, no, aquí Ángel Esquivel tenía el primero, pero Libertad, Jorge. Y se olvidó Hermosilla que la quedó por el camino después de haber ejecutado el tiro libre en forma displecente. El portero González puede haber dado una media vuelta y enviado por arriba de la humanidad del portero González si es que tenía una rapidez mental. Totalmente, eso es lo que le falta también a Sudamérica, alguien que piense rápidamente cuando hay tiro libre, sector derecho. Vamos a ver quién está acomodando con el balón, va a ser tiro libre, déjame ver, lo dice Tara Molina, otra vez está acomodando el capitán, hablamos de Marcelo Quiñones,
sacar el balón. Cuidado, señora, aquí la pelota parada. Vamos a ver qué ocurre tempranamente. Va a autorizar el juez. Vamos a ver dónde puede caer. No autoriza. Vamos a ver esta cara ahí en la media luna. Ahora sí va a autorizar. Están todos arriba los espígados de Sudamérica. Autoriza, viene Quiñar, viene el centro. Muy abierto. Con seguridad. Descuelga González Jorge. Así es. Un centro muy cerrado. El de Quiñones. Y donde prácticamente era territorio del portero González. Arrancamos el tiempo de juego. El tiempo de juego 5 minutos de esta primera parte, presentado por Montellar Training, el marcador que presenta el Alex Rocío. Estamos aquí en la cancha, vamos a ver que la defensa de Julio, donde Libertad de local, empate con Sudamérica por 0. Vamos a ver si termina el Rocío de Otonió en Costa Dulce, donde quedó muy bien y menor. Hacemos también a Bodega, el gordo amigo Osvaldo en Botoneo y a Tolobuto bien Puría. También Cristo de Cristian Coronel en Botoneo Camino de Subirán. Cuidado, señor, como una cuña, no pudo llegar, no habla increíble, ese balón como le pusieron a Cabaña que le dio Jorge. Así es, entró con todo ahí, el pase filtrado para Rodrigo Cabañas. Largo el balón a las manos de Norberto Cárdenas. Se lamenta el delantero liberteño. Sí, señor, cuidado que avanza. Ahora sí viene la contra de Sudamérica. Cuidado que va a hacer también el centro. ¿Para quién? Para nadie. Derecho de Libertad, mitad de terreno. Hasta el 12 de octubre. Gracias, Pedro. Aquí tenemos 17 minutos de la primera parte. Por ahora 0-0. Lorería Franco, Casa Central Brasil, esquina José Vergel, sucursal Fernando Lamora, América de Río, Casilla Baracá, sucursal San Lorenzo, América de Río, esquina Saturio Río, Lorería Franco. Hay que decir que el equipo de General Caballero no vino a replegarse, le está haciendo partido, le está jugando de igual a igual el equipo de Güeño que sí, tiene más la pelota que rápidamente busca romper este centro, pero se están poniendo con el equipo que está también poniendo lo suyo. Totalmente, compañero del equipo rojo, en este caso Juan León Mallorquín no vino a replegarse, ni mucho menos, no quiere saber más respeto hacia el conjunto itagüeño. Es cierto, el 12 de octubre está teniendo mala pelota, pero no está encontrando tampoco esta puntada final para que pueda romper la última línea muy bien parada del equipo rojo. Con la línea de Güeña ya hay goles, de repente los compañeros Jorge Villalba y Pedro van a estar diciendo en cualquier momento, viene lo doblente, levanta el segundo derecha, avanza el conjunto de Güeña, atención, pero que viene más atrás para Núñez, giro bien, pero que viene para acá, levanta el centro, arriba el segundo poste, le va sacando el portero, arriba la pelota, hubo falta contra la línea mayor, sigue de kilómetro, pero pasa arriba, atención, avanza entonces con peligro, viene Ocampo, a ver qué hace, entra por la derecha, avanza el 12, tercero en el centro, pega por la humanidad de Cantero, recupera que raya y detención, va saliendo Ocampo, entró por el medio, tocó la primera, atención para Álvaro, giró, se va el 12 por la derecha, atención en el centro arriba, y otra vez va sacando Cantero, tocó la última línea del conjunto rojo, en el conjunto general Caballero, el 12 de octubre, están prácticamente en busca del primer tanto en cualquier momento del equipo. Aquí, señores, que no pudieron contener el ofensivo de Sudamérica, perdieron fácilmente con un golpe letal. Qué buena habilitación para el 9. Hablamos de Diomedo, 28 metros, señores, se animó, sacó ese derechazo tremendo, señores, no lo pudo hacerlo Alberto Cárdenas, aquí en el 20 de julio, ya se rompe el 0, Libertad 1, el golazo de Diomedo, Sudamérica 0, momento del gol, Jorge. Sí, señor, a los 7 minutos de esta primera parte. Qué zapatazo el de Eli Olmedo, señores. Le dio despacio, se metió ahí cerca de la media luna, cerca del puntín del pie derecho, prácticamente a la altura del ángulo derecho de Cárdenas, que se lanza por las dudas. Imposible el cañonazo de Olmedo. Libertad se pone al frente del marcador. Ya gana por 1-0. Sí, señores. Y qué torpeza aquí en ofensiva. En vez de tratar de habilitarle hacia el sector izquierdo a su compañero, ahí se, no sé, maraña de pierna ahí de
el 9 con, creo que Aranda, y no pudieron hilvanar nada, de ahí el puntín y 2 jugadores lo tocaron solamente para el gol García. Así es, bueno, muchas dudas en la defensa de Sudamérica. Y hay gol también de San Rafael, que le gana 1-0 a Patria, gol de Pedro, el negro Fernández, hay gol del Deportivo Itagüeño también, Richard Acuña pone Itagüeño 1-3-0. Queda de la contrabanda, vamos a ver. Y primero llegó nomás Ojeda, saca por un costado. Tiro de mano sector izquierdo en ofensivo sobre rápidamente Sudamérica. Avanza de vuelta, cuidado que está Guido, habilita muy bien para el compañero Ichita Molina. Avanza Molina, se va uno, se le prende al otro, regaló de vuelta para Aranda. Insiste, está habilitado. No, señor. Totalmente estaba, volvía Molinas, nada que discutir, Jorge. Así es. Decide adelantar entonces el jugador de Sudamérica, Luz Molina, que reclama Fer, y al asistente 2, Elena Luz Díaz, ayuda a la 11 de Sudamérica. Vamos, Jorge. Vamos a agradecer también a defensa Hugo Alejandro Itaguazú, apoyando a Sudamérica. Agradecemos también a Corazón Electrodoméstico de la Tele Seguridad TV, Electrodoméstico Electrónica en general, doble bueno, casi Japón, Julia Estela 1 y 2, de verdad bien frescas en el mercado de Itagua. Sí, señores, aquí con nuestro balón, cuidado, que así se complicará en Sudamérica hasta el 12 de octubre. Gracias, Pedro. Aquí en Salta, tiene para el conjunto de Salta. Solo tenemos observación, la zona del primer lugar para la preparación, sí, con la televisión de intentores de la nación, aunque la zona de seguridad de mantenimiento de estos celulares son los 830, seguimos vendemos. Recupera la pelota, el equipo de vuelve en el fondo, va cerrando posteriormente la marca de Manuel Romero, Villa Mayor de cabeza, atención, entregó mal, recupera el 12, trata de quedar arriba con la presencia, la bola de atención, va cerrando en el fondo, va a salir de la pelota, va a recabar, falta, tiro, y no en forma frontal, sobre la línea de abajo, está frente a la pelota. Marcelo Paredes está también claramente. Es un buen momento del equipo de comunicación. Ya se la juventud. Deja de arresto para la solución. El número 0 que se pierde. El número 7. Tiene la esperanza de trabajar delante de la defensa de norte. El número 3 va jugando la base. Tiene el equipo de comunicación para una 0-0. Pero la gente puede tener la primera protección. Espera la parte de 5. La base de Paredes.
dos opciones que están empezando. Esperemos que con el pie derecho, cuando hay tiro libre, mitad de terreno para liberar ataque, que en el segundo rápidamente. Vamos a acomoda. Este con el número 10 de Río. Vamos a ver, va a autorizar el juez. A ver dónde puede caer el balón. Cuidado, señores, que puede venir el segundo. Autoriza el juez. Viene bien el centro, más que centro, un frontal. Con seguridad a la semana de Alberto Cárdenas, Jorge. Aquí es ese balón que fue dando vueltas y cayendo hacia el poste izquierdo de Cárdenas, que la domina en dos tiempos en un tiro libre que no llevó muchas consecuencias hacia el arco de Sudamérica. Ahora tenemos también a Comercial de Mayor muy salido del mercado Comercial Libre, Rentería Villador, Villarreal, de Martínez, Cático de Martínez, artículo sanitario, pintura 39, frente de Villarreal. Y desde acá avanza de vuelta a Sudamérica, otro vez insiste, gana la posición aquí Velázquez, para quien pierde el balón, recupera de vuelta Libertad, se le pregunta así, lo tiene de vuelta el goleador, Eriel Medo, pasa atrás de la cómoda para que para Paulino, Paulino lo tiene, lo presionar a Aranda, vamos a ver si lo ganó, vamos de vuelta a Aranda, vamos a ver si puede aprovecharlo, insiste de vuelta, lo que dice el correntista y acomodando, habilita para Sergio Quiñones, insiste de vuelta, otra vez para que para el número 2, insiste Velázquez para el centro izquierdo, recupera, saca como puede, lo ganó aquí Quiñones, otra vez queda falta, sí señor, va a ser tiro libre para Sudamérica, guapeando ahí el capitán Quiñones, 12 la marca, con el tractor que también lo ganó, el experimentado Quiñones en un tiro libre. Y señor, cuando va a meter el libre sector izquierdo rápido, porque vamos a agradecer también a la bandería Lava Más. En cada 483 desde el mismo horario de la bandería Lava Más. Señor, está acomodando para hacer tiro libre hacia el sector izquierdo, casi la entrada del área grande, lo va a hacer Aranda, vamos a ver dónde puede acomodar, cuidado, señores, pelota para autoridad en el centro, muy cerrado, con los puños, sale el arquero González, que la contra Tiro Kerry, gana la posición, habilita de vuelta, y lo saca como venía, recupera, cuidado, que avanza por izquierda, insiste, Eduardo Cabañas, cuidado, que puede venir el centro, insiste, está en el área, tiene que salir de vuelta, retrocede, acomoda de vuelta, va a sacar el centro, roda bien el centro, muy cerrado, con lo justo le toca Mendoza, Jorge. Así llegó nuevamente en libertad con peligro, tiene mayor juego, mejor toque e inclusive también más seguridad con el balón. Sí señores, el balón por el costado lateral ofensivo, lo va a hacer Paulino Salinas para Libertad, está ganando por la mínima. Vamos a agradecernos también a J. Construcciones de Judino Amarilla en Cañada, construcciones de ocupaciones de obras en general, J. Construcciones. El tejido Celso Miranda, 528, para el tejido de la planchonería. Sí, señores, cuando el balón está en los pies, va a acomodar en Cárdenas. Marcamos, Jorge, marcamos el tiempo de juego, Jorge. El tiempo de juego, 17 minutos de esta primera parte, presentado por Florería Franco, Caja de Entradas, un Chucho, San Lorenzo, y no sucursal bien en Fernando de la Mora, el marcador del librería Milmar. Y señores, aquí en la cancha del 20 de julio, Libertad 1, Sudamérica 0. Aquí, señores, cuando viene avanza de vuelta, cuidado que Libertad quiere el segundo, retrotrae otra vez, se va a ordenar de vuelta hasta Luis Alberto Salinas. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Aquí domina la pelota el portero Mauro Cardoso. Está ganando el equipo de 1-0 por el golazo de Marcelo Páez. Ferretería Palacios, artículo de noticia y pintura en general, autos de vida familiar, con los precios más bajos en productos básicos, técnico planificado, embutido y los días de precio de valora, todo con toda la tarjeta de débito y crédito imponible Hidalgo, compañía Huevo Quincanera, colección de Naranjo, haciendo todo de su sitio del Autoservicio Familia. Avanza el equipo de General Caballero, atención, que va para en el centro, va cerrando Villa Mayor por un toque en la zona, lateral corresponde el equipo de General Caballero. Doctor Gilberto Martínez Llegros, médico cirujano, haciendo en el centro médico y Itaguana los días lunes, miércoles y viernes de la mañana. Doctor Gilberto Martínez Llegros. Presiona el olor de atención, va recuperando la pelota del equipo de General Caballero, que va atacando mucho por la zona derecha. Pelota fuera, corresponde el conjunto rojo, ya lo va a hacer el jugador de Paredes. Seguro Salido, producido por Campos Santa Bianca, Yoconita, Horacio Fernández, presencia 2020, el doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando esta cobertura. Aquí va recuperando la pelota de la zona, justo apareció la marca ahí de Romero por día solo y palabra, ¿verdad? Y sería que en este caso Víctor Ábalos, pero el Viruncho Víctor Ábalos es uno de los delanteros que está con mucha duda, muy dubitativo, es el corpulento centro delantero del equipo Nuevo Chaboyú. Va saliendo Armando Carnaola,
para el conjunto de General Caballero, pelota que viene por el medio, va recuperando Torres, Torres la pelota, atención, no va nadie para la presión, viene Torres, de paso medio campo, se enfrenta ahora con Gallardo, a ver qué hace Gallardo, tocamos atrás para Romero, este va tocando nuevamente para Torres, tocando la pelota del conjunto de General Caballero, está el golpeo, pierde por la mínima diferencia, se viene avanzando, lo pasó de pronto por la izquierda, parece la marca por allí, se va a ruta fuera, el lateral por el contra del conjunto de General Caballero. Saludos para el doctor Julio Aquino, que nos está sintonizando también, compañero cuando tengamos un poquito de tiempo nomás ya, vamos a estar diciendo una mención de parte del doctor Julio Aquino. Viene el centro arriba, hay un jugador que tiene el sentido. El árbitro no detiene la jugada por ahora, avanza el 2, atención, cerca de Valentín Torres, la va teniendo Víctor Barrios, atención, va recuperando Paredes, avanza General en el centro, pelota que pica, y lo mira por Mauro Cardoso, que ahora sí, saca la pelota afuera para que sea atendido el jugador de General Caballero del gol. Está muy sentido, en este caso, el número 6, Lucio Gallardo, del conjunto rojo. Perfecto, ¿tenemos alguna mención al grupo? Sí, de parte del doctor Julio, aquí la verdad que no había facilitado en este caso, ¿verdad? Un historial de la intermedia, ¿verdad? La edición número 23, ¿verdad? Que se está llevando esta temporada 2019, que lleva, por cierto, la denominación del estrigano Oscar Harrison, en homenaje a su expresidente al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Comienza a rodar, como estaba diciendo, el balón para el campeón de la primera B metropolitana de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en este caso el equipo del 12 de octubre, que está recibiendo al conjunto rojo de General Caballero de Juan León Mallorquín, que por cierto fue el campeón nacional de la Unión del Fútbol Interior edición 2018. Perfecto, muy bien, muchas gracias Adolfo. Aquí, momento de refrescarse muchachos, para hidratarse. Vamos contigo, Pedro. Gracias, compañero, muchas gracias. Así que, señores, aquí ya hay 2 amonestados y correctamente, Jorge. Así es. Bueno, ahora se ganó la amarilla Mancuello, también en Sudamérica. Ya tiene 2 tarjetas el equipo albirrojo y Luis Molinas. Totalmente, señores, correctas las decisiones, porque los 2 fueron, al pasar le dio un codo y el otro una patadita. Así que se abre el abrazo muy cerca y se gana. Mira, infantilmente digamos, un tiro libre sector izquierdo. Cuidado, señores, que tiene de vuelta, me parece, Estadio autorizando bien el centro muy cerrado. A cualquier parte. El balón va a ser saque de meta para Sudamérica. Así es, muy pasado, muy fuerte el centro de Libertad, que no supo aprovechar esta última jugada que tuvo el cuadro albinegro, que está ganando tranquilamente 1-0. Si quiere, cuando Cristian Hermosilla habilita, cuidado, Carandro, cuidado, casi se complicaron, pero más atrás, con seguridad a las manos. Este es González, de Libertad, cuando sale, saca el centro, habilita para el centro izquierdo. Vamos a ver quién pasa. Ganó la posición ahí Mendoza, insiste para el Libertad, bajó muy bien Cabaña, para quien para nadie, primero se acomoda ese apoyo Vázquez, insiste, habilita para quien, cuidado, que puede complicarse. Vamos a ver si gana, ganaron ahí, cuidado, aquí. Rápido González, le queda juego, porque así es. Bueno, muy anunciado también el juego de Sudamérica, por ende llegó a tiempo también González Pedro. Totalmente, señores, cuando hay tiro libre en mitad de terreno para Sudamérica, le dieron un toquecito a los pies de Cabrera, está acomodando, tiro libre, vamos a ver, el técnico le dijo Vázquez para que venga, viene Marcelo, viene el centro, ¿para quién? Para nadie, para nadie. Estas son las jugadas que no debe ser uno. Increíble la que está pasando a Sudamérica. Y bueno, las ideas que no tiene clara el cuadro albirrojo, no sé si después se asienta en el partido o no, pero le golpeó bastante. Cuidado que viene el segundo, no, señores, el pie derecho de Cárdenas, le sacó a Gibel Jorge. Así es, y lo que se pide aquí, Libertad, el chiquilín, el número 10, Tadeo Ríos, que tenía el mano a mano con Alberto, con la rodilla prácticamente saca el portero de Sudamérica lo que era el 2-0. Eso sí, señores, se lo salió claro que cuando saca Cárdenas, y otra vez Cárdenas saca cortito, ni eso puede hacer el portero, que complica a Sudamérica, que no le sale nada. Tienen errores propios cuando tiene de vuelta aquí Salina, insiste más atrás, lentamente acomodando para que para Renan Ojeda, otra vez lo deja para Paulino, Salina habilita en el centro, cuidado que Cabaña quiere llevarse, el pecho acomoda, habilita más atrás para el compañero, para el capitán número 8, Freddy Salina, insiste el otro sector, que viene, está tocando Libertad, Jorge. Sí, toca, se abren, tienen el juego vistoso, rápido también.
y creo que eso le molesta mucho al cuadro sudamericano, que no se acomoda en el campo de juego. Están molestados, el tercero en el compromiso. Vamos a ver quién es el de Libertad. El primero en el Gumarelo. Vamos a ver el que está en el otro sector. El instante es el número 4. Sí, señor. Rodas, Jorge. Así es. Cristian Rodas, entonces, porque vio el cartón amarillo en el cuadro de Libertad sobre una fuerte falta por el jugador de América por el sector derecho. Mira el centro, cuidado, gano para quien, para nadie, baja de vuelta y Aranda, habilita Aranda del remate, para quién, para nadie, recupera, Saleta de oficio, regalo de vuelta y en la salida, cuidado que avanza, viene el centro de Vázquez, va a salir González, o va a ganar González, con los puños, saca por un costado, porque... Y qué mal el centro del jugador de Sudamérica, ¿para qué se apura? Decimos siempre, ¿verdad? Cuando tenía la posición y tranquilamente podía haber sacado un mejor centro para Hermosilla, que justamente quedó un poco sentido, salía a chocar contra la torre Saúl González, el arquero del Libertad. Cayó mal porque el arquero salió muy bien. Vamos a ver, señores, ya se está recuperando Hermosilla del... Vamos a agradecerle también a Copa Soluciones de Jovina Amarilla en Cañar, que fue una de las versiones de oración general. Agradecemos también a Modo Training Gimnasio del barrio Arsenerico y también sucursal en Tacupé. Modo Training Gimnasio, ponete bien físicamente, porque ejercicio de salud en Modo Training Gimnasio. Agradecemos también a Mr. Bill, como 2x1, martes y miércoles en Mr. Bill, con los Martínez Casí, en Esteban Martínez, librería Nilmar, artículos escolares, equipados, artículos de oficina en general, en librería Nilmar, Camino Calladita. Marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego 25 minutos de esta primera parte, presentado por Federica Franco, el marcador que presenta Joana Díaz. Sí, señores, claro que aquí está en la cancha del 20 de julio. Libertad le gana por la mínima a Sudamérica. Qué fácil le están haciendo los que sacan el centro, ¿verdad? Hacia el pórtico de González, tranquilamente descuelga. No pasó nada, cuidado, señores, está de vuelta. La minita está presente derecho, está en la de Sanena. Primero con seguridad, saca tranquilo, seguro, el número 2. Jorge. Incómodo Sudamérica en el campo de juego, no puede tocar dos veces seguidas, muchas imprecisiones inclusive, y también descoordinación en la defensa. Libertad pareciera que está como si fuera jugando en su propia cancha, conoce de memoria el rectángulo. Totalmente, señores, cuidado que avanza hacia Sudamérica, que vamos a estar cambiando el centro, otra vez deja para Molina, insiste, de vuelta, ¿por quién? Para Nanda, lo deja más cerca, para Molina, lo complica, insiste, otra vez para quien, para el número 16, se va con toda la Cabrera, otra vez insiste, vamos a ver Quiñones, lo deja de vuelta, ¿por quién? Para Nanda, ¿por quién? Para nadie, señores, hasta el 12 de octubre. Muy bien, aquí tenemos ya 38 con 35 segundos. Y la primera las tiene el equipo local. No ha visto la investigación y el mantenimiento de estos secundarios de los 1-8-36 por el minuto. Pero sería evaluación de artículos de física y pintura en general. Va saliendo cuando se va dejando una familia mayor, no se apura. O sea, el equipo Vita Williams de Pelota para Carlos. Los primeros que están en el conjunto de 12 de octubre, así como está la cosa, va a estar ingresando el número 7, Rodrigo Marquez, y como están las cosas, va a estar dejando Carlos y el número 8, Juan Ocampo Caballero. La lateral corresponde al equipo de General Caballero. Estamos con la información presentada por Autoperdido Familia. Modificación del propio Miguel Cristaldo, cambia el equipo de Guaño. Primer cambio de la tarde, deja el cambio 2, tapota número 8, Ocampo, ingresando con la número 7, Rodrigo Márquez. Ingresa entonces el número 7, Rodrigo Márquez, primera modificación del técnico Miguel Cristaldo, pero afuera se le corresponde el conjunto de General Caballero. Estamos con San Sebastián, la salud en primer lugar, total sobre electrónica en general dentro del supermercado de la ciudad de Tairagua. Aquí va recuperando la pelota el conjunto de dos tensión, perdió la pelota, va recuperando todo, repete pelotazo al Río, cabecita de Romero, viene vuelve de cabeza al ofensivo, va poniendo el segundo derecha, el jugador Derlis Martínez recupera la pelota del equipo de General Caballero, saliendo por la zona derecha, va saliendo por esa zona, el jugador estamos hablando de López, atención a ver qué hace. Va regando por el medio, tocando el efecto del equipo de General Caballero. Lo va teniendo Villalba, tocó por el medio, se equivoca en el espacio nuevamente. El que por izquierda para el nombre. Yogur Samico, producido por la abogada de Iba.
No pudo tener la pelota Víctor Ábalos, conectado solo con el portero. Viva Ábalos en este caso, le está faltando la puntada final. Yo creo que el 12 de octubre necesitaría un hombre como la característica, en este caso, Aldo Barrientos. Va saliendo con la pelota del conjunto del 12 arriba, la pelota cualquier parte. Lanzó aquí Navarro por la fuera lateral sobre el equipo de aquí. Doctor Gilberto Martínez Guerrero, médico cirujano, haciendo del centro médico el chaval los días lunes, miércoles y viernes de mañana. Doctor Gilberto Martínez Guerrero. Habilitamos tiempo de juego, marcador. Tiempo de juego, presentado por Faber Castro, presente y distribuye Martínez hermano, y el marcador que lo presenta Juan Antonio San Sebastián. 41 minutos de la primera parte, está ganando el 12 por 1-0. Ferretería Palacio, artículo de electricidad y pintura en general, ya dice la activación y venta de celulares de mantenimiento de los celulares 091 830 642. La tenemos entonces, ya lo hace Vargas, arriba la pelota viene un golpe de cabeza del jugador Romero, pero que va por atrás, responde el conjunto del 12, frente a la zona de patea. Alto sobre la familia, con los precios más bajos, introdujo la acción térmica planificado en embutido y bebidas a precio de bodega. Pago con tarjeta de débito y crédito impedimento, compañía Juan Picaña, Francisco Naranjo, a 100 metros de su Isabel, Alto sobre la familia. Arriba la pelota va recuperando la pelota del equipo Itaúya, que quiere el segundo, va cerrando Paredes, perdió la pelota que la cosa para completar el segundo camino, pero fue muy lento aquí la corrida de Núñez, y recupera la pelota, entrega para Curtido, levantó para Núñez, y que pasó con Núñez que no siguió la jugada, abajo, no siguió en este caso también Núñez, en este caso también muy lento, mejor también con un poquito con sobrepeso también a los números 14 que juega por el sector derecho, estamos hablando de Oscar Núñez. Aquí va a tener el portero de Juan León, Horacio Fernández, 120-20, 100 Hugo Salinas, apoyando esta cobertura de un único producido por Campo Sanabria en Cariberita. Viene un golpe de cabeza, va recuperando Torres para el conjunto de General Collera, entra por el medio, tocando la pelota muy bien, el conjunto de General arriba, aquí el delantero, recupera la concentración, a ver qué hace, tiene mucho tiempo aquí en la salida del Marqués, ojo la primera, avanzando, viene el segundo, y va sacando del fondo, va sacando Romero, centro de la muña, voy atrás, esto es lo que se equivocó, Luis Martínez, la última jugada tenía un panorama muy bueno, tiene que lo aprovechar, llegaba el segundo tanto en el conjunto abierto. Quiere que no se rinde, quiere empatarlo alto, que también es el primer tiempo, viene Paredes, va dejando para López, para Pareguito, una jugada personal, viene arriba, saca Navarro el fondo, esta que debe ser falta, tiene pisando, tiene libre para José. Con Antonio San Sebastián, la salud en primer lugar, sale sobre electrónica en general, dentro del supresor de la ciudad de Itaipava. Para el gol de Marcelo Paredes, el 12 le gana a General Caballero 1-0. Yogur único producido por Campo Sanabria, Ingenio Coguita, Horacio Fernández, 320-20, doctor Gilberto Martínez Guerrero, médico cirujano, haciendo en el centro médico Itaúya los días lunes, miércoles y viernes, doctor Gilberto Martínez. Ya está que Carlos arriba la pelota, buscando la presencia de Ablo, viene el golpe de cabeza defensivo, recupera la pelota del conjunto de General Caballero, avanzando, segundo, con el último segundo lo aguantó hasta el último, Ábalos manda la pelota al córner, pero tira la pelota. Nuevamente el bote llegó muy bien por el sector izquierdo, encabezado por el lateral izquierdo de este caso de Curtido, que ganó en la última línea, lo vio muy bien, ha venido Edison Ábalos y nuevamente le ganó el mano a mano en este caso, Armando Bernardoa, pero está madrugando nuevamente el Santo Cobertura, que puede ser ya también el Santo Tranquilo. Van 1, 2, 3, 4, 5 dentro del área. Está Núñez en la media luna para el rebote. Se forman las placas en el área. Ahí corre para todo el sector de la línea norte. Atención. Está todo por el rechazo. Pero permanece el ataque del equipo se pone atrás, sobre el colegiado. Ferretería Palacios, artículo de electricidad y pintura en general. La distancia que viene de nuevo mantenimiento de peso, 9-0-2-1, 8-36-42. Actualizado, tiempo de juego, marcador. Tiempo de juego presentado por Faber Castro, la estación de Guillermo Martínez, hermano. Y el marcador que lo presenta como por el fondo. 45, tiempo cumplido. Hasta los 4 hasta los 47, compañeros, con minutos de edición, mostró el cuarto árbitro.
Luego ya estamos con Curry y con Curry. Aquí se viene avanzar el conjunto de Itaguayo del León. Gana por la línea, perdió la pelota en el medio campo del conjunto local. Gana Romero, el segundo. Va sacando por detrás para López, perdió lo marcante, perdió la nota. La contra Marco, se metió bien el segundo, pero tocó por la izquierda. Ahí está, enganchó, le va a pegar, se va del fondo. Y va cerrando, aparece Romero, Manuel Romero, que lo está salvando constantemente a su compañero. Y nos vamos a la ocasión que está teniendo nuevamente ahora. Se remetió muy bien Marcelo Paredes y estuvo el cruce oportuno de Romero. Nuevo tiro libre que corresponde al conjunto rojinegro. Último minuto. Aquí en el Luis Alberto Salinas Ignacio. Lo gana el 12 por 1-0 con un golazo de Marcelo Paredes. Arriba, avanza en el conjunto local. Atención con Núñez, viene el centro atrás. Va sacando la defensa. Avanza el 12 por el área. Arriba, ahora peinó. Va sacando la defensa. Se quedó el loco. Tiro, entrega atrás. Para que en el punto va a estar el tal que viene saliendo Navarro. Entregó para Carlos. Toma por el San Sebastián. La salud en primer lugar. Yogur Sónico producido por Ramos Amario en calle Pedida. Sacó Cardoso cualquier parte, no tiene el portero Armando Bernaola, el conjunto de General Caballero, 10 segundos, final de esta primera tiempo. Realizó la activación y evento como de mantenimiento de tercer celular 91, 830, 642. Aquí queremos ver que nos lleva dejando para continuación, señoras y señores. Final del primer tiempo, final de la primera parte, con el golazo de Marcelo Paredes, por 24 minutos de la primera parte, el 2-0-1-1, viene el caballero de Jorge por el Para Itauguá Deportivo relató Ariel González Araujo. Seguimos escuchando el relato de Pedro Alcides y el comentario de Jorge Villalba. Perfecto, muchas gracias, excelente compañeros, así que está en el entretiempo, está ganando el grupo itagüeño por la mínima, esperemos que pueda ampliar y pueda comenzar con una victoria que va a ser fundamental en este trayecto tan largo que tiene la intermedia, Jorge. Así es, sobre tiempo cumplido en Poterito, empatan Itagüeño 13 de junio 1-1, sobre 35 minutos de la primera parte también empatan Carlos López 24 de junio 0-0. Norte, sí señores, el balón está por un costado, va a ser lateral en su terreno para Sudamérica, que no reacciona, que tiene graves problemas en defensa como también en ofensiva. Y lo que tiene Sudamérica es que grave en defensa, y entre defensa, medio no, entre defensa y ofensiva, eso es lo que están jugando, y también es grave lo que está ocurriendo en ofensiva, Jorge, ¿no? Sí, prácticamente está en sus líneas, no está seguro Sudamérica y le cuesta realizar un juego que por lo menos le pueda dar alguna chance de llegar al empate. Totalmente, señores, el libre de ataque, Sofía avanza con todo, lo tiene de vuelta aquí por el brazo, le deja para Tadeo, recupera Aranda, insiste el balón, espera por un costado lateral en su terreno, que lo va a hacer Velázquez rápidamente, vamos a ver para quién, con quién voy a jugar, este será más atrás, con el número 5, Sebastián Ruiz. Así es, vamos agradeciendo también a Solmi Tejidos, soy el primer piloto 38, José Gabriel Solvería, Solmi Tejidos, Lavadero San Agustín, Marcos Galero, Moquita del Sur, Lago Polión, Lavadero San Agustín, el lado Rocío, Roberto Nueva, en Costa Dulce, Fábrica de Lago de Molina, interesante, Jorge. Así es, de media distancia, probó Luis Molina, no puede penetrar en Sudamérica y busca estas posibilidades de lejos del arco defendido por González. Completamos, Jorge. Agradecemos también a la evolución en Costa Dulce, Fábrica de a la primera y menor, a Bodega El Gordo, el amigo Osvaldo en Poterito, y a todo lo gusto, bien fría, Bodega El Gordo de Osvaldo. Sí, señores, las intervenciones del asistente número Elena Ruiz Díaz, excelente hasta el momento, bien, las que están cobrando las posiciones para el juego realmente, señores, así que del ataque de Sudamérica cuando hizo un caño aquí, hablamos de Velázquez, insiste de vuelta Molina, adelante Molina, que pase de vuelta, este sector, regalo de vuelta, lo tiene para Tadeo, lo presiona Velázquez, habilita de vuelta para quien, para el número 8, el capitán Salina, insiste de vuelta, cuidado que avanza Cabaña, avanza Libertad, se va Cabaña, va a venir el remate, amortiguó por el pie del número 13. Hablamos de Mendoza, las manos de Juan Cárdenas, ya está saliendo de Sudamérica, incitó a Arcelo, la habilita de vuelta para Molina, Molina de vuelta, habilita para el capitán, se va con todo, cae sin ninguna intención, Jorge. Estamos con Plinio Cardoso desde Cancha Unión Guaraní Interserial, Unión Guaraní Norteamérica. ¿Qué tal, Plinio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a los compañeros de la pensión. Bueno, estamos acá 30 minutos después de esta primera etapa, Unión Guaraní 0, Norteamérica 0. Acá en esta cancha. ¿Qué tal la comunicación de público por ahí?
Plinio? Interesante realmente la crítica del público y es una cancha de Unión Guaraní, el público sigue acompañando a este equipo de Roqueñete del Sur. Sí, señor. ¿El partido agradable o aburrido? Agradable porque el partido de vuelta están llegando los dos equipos a pasar esta solita primera minuto. Excelente, excelente. Genial, Plinio. Estamos en contacto en cualquier momento, gracias. Dale, compañero, con ustedes. Ahí está, Plinio Caruso, móvil desde la Interserial, Unión Guaraní, Norteamérica, 0-0. Totalmente cuando hay tiro libre, 3/4 de cancha, sector izquierdo, para Libertad, de vuelta con el número 10, está acomodando Tender Ríos. Vamos a ver, se desprende, le dejan, a ver, ¿para quién es el que se está acomodando en este momento? Lo estoy viendo desde aquí, va a ser tiro libre, vamos a ver qué ocurre de pelota parada, lo están acomodando de vuelta, Jorge. Jonathan Morales. Morales de vuelta, sí señores. Morales está acomodando el balón, vamos a ver dónde puede quedar, vamos a ver libre. Acomodando, cuidado que viene el centro. Primer poste, rechazado, hubo falta, sí señor. Acá todo anulado, va a ser salida para Sudamérica. Así es, estamos también en contacto con Junior Lejano desde Guapo, donde está cayendo Boquerón. Junior, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los compañeros y la gran audiencia de la 101.7 de Guapo. Estamos apostados en la cancha de Boquerón, en Guapo, donde se enfrentan el equipo Nota Liga y el 27 de noviembre. El equipo el 27 está dando 1-0 a los 14 minutos. ¡Tiene remate! Aquí, señor Selgo Moreno se pone otra vez en ventaja. Aquí con su goleador, el balón pasa entre varios pies de Sudamérica. Los jugadores que nunca pudieron rechazar, le queda tranquilo ahí enfrente Cabaña, que simplemente atinó a rematar. Arroja el piso, al poste derecho, ahí abajito de Cárdenas, que simplemente miró. Nada pudo hacer, señores. Los horrores, la gravedad de la defensa lo está demostrando en este momento con el segundo tanto de Libertad. Aquí en la cancha del 20 de julio, Libertad 2, hoy su Cabaña. Sudamérica será el momento de Jorge. Sí, señor, a los 40 minutos de esta primera parte y el goleador letal, el infalible Cabañas. Si le das una oportunidad no se desperdicia, y ahí le dejaron prácticamente bajo del arco, ya tiene solamente a apuntarla y mandarla adentro. Otra gran equivocación y descoordinación en la defensa de Sudamérica, y la aprovechó bien Libertad, lo hizo su artillero Rodrigo Cabañas. Sí, señores, tremendo el horror que está teniendo defensa como en ofensiva. Hasta ahora no hay cura. Hasta ahora no hay cura, y qué complicado se le está dando al equipo de Itaú Guasurque. Sí, 2-0 abajo, y queda toda una segunda etapa si no mejora, lógicamente que esto puede también llevar a una goleada a favor del cuadro albinegro, que ya le había propinado 5-1 la fecha anterior a Patria. Están empatando, final del primer tiempo, justamente su seguidor 13 de junio empata 1-1 con Itabueño. Con esto 13 de junio va a 7 puntos y lo alcanza a Sudamérica. Sí, señores, de aquí quiso entrar todo con el balón y todo en la portería. Hablamos del número 13, Mendoza, tenía que haber agarrado el piso y solito allá se le encurva las piernas, Jorge. Creo que se le queda atornillado el botín, al girar se le queda, pero creo que hizo bruscamente. Espero que no sea la rodilla. Esperemos que no. Creo que es el número 4. Terrible lo que he visto, Jorge. Al querer girar se le atasca el botín. Así es, se le trabó ahí, torció el tobillo por Liberteño, que está bastante dolido, hacia el otro extremo del campo de juego. Sí, señores, momento interrumpido en el compromiso. Vamos a aprovechar y marcamos el tiempo de juego, Jorge. Sí, señor, el tiempo de juego, tiempo 43 minutos de esta primera parte, presentado por Florería Franco, el marcador que presenta Bodega el Gordo. Y señores, aquí en la cancha del 20 de julio, muy buen empatado, señores. Sequito, no vemos en ninguna parte que haya un charquito o algún barro. Aquí, señores, Libertad de local, le gana por 2-0 a Sudamérica. Sí, señores, enseguida vamos a estar de la otra cancha también recorriendo minuto para saber. Va a
salir únicamente. Me parece que es Rodas. Vamos a ver si es así. Ya lo están sacando por un costado en camilla. Están pidiendo cambio. Ya no va a hacer más. Ya no va a dar. Vamos a ver. A ver si van a guardar. Van a guardar aparentemente que termine el primer tiempo y posteriormente van a ver si puede volver el jugador lateral de Libertad. Final del primer tiempo en Guayaquil, empatan General Díaz y Olimpia 0-0. Sí, señores, cuando el balón recupera, cuidado, se le fue por un costado, que dice rápidamente el medio, pero lo va a hacer rápidamente el manual, el lateral ahí para Sudamérica, lo deja de vuelta para quién. Para el número 3, César González, insiste de vuelta, habilita para Marcelo Quiñones, el capitán que lo abre por el sector derecho, insiste Sudamérica, otra vez Molina, insiste Molina, lo tiene que acomodar para quién, para el número 16, lo tiene de vuelta para Cabrera, insiste más atrás, lo deja de vuelta para González, habilita por derecha, para quién, se le va a ir el balón, va a recuperar, no pasa nada con la gente de Sudamérica. Tiene que mejorar mucho Sudamérica para el segundo tiempo, si es que por lo menos tentar llegar al empate, porque como te decía anteriormente, esto si no mejora puede ser una tarde negra para el cuadro sudamericano. Realmente lo puede golear Libertad lo presiona y va a hacer más goles. Para mí, solamente que estás guardando algunos momentos, cuidado que avanza, está de vuelta de Olmedo, está presente a la izquierda, habilita de vuelta para Tadeo, largo, pero ya nos quedan las manos del corredor de Cardenal y estos saliendo Sudamérica. Sí señor, vamos agradeciendo también a Mr. Bill por modo 2-1, Mr. Bill en Javos Martínez, Diego Martínez, Taller Fischer, Cristian Coronel, en Potrero Camino Subirá, reparación mantenimiento de motocicletas, lavadero en Taller Fischer, Cristian Coronel, defensa Hugo Alejandro, Erito Aguazú, haciendo un DD, defensa Hugo Alejandro apoyando a Sudamérica, Julia Estela 1 y 2, el mercado y estaba puta de una bien fresca, Julia Estela 1 y 2, comercial y de Mayor Comercialista, falta en el mercado comercial y de apoyando al 2 de octubre. Sí señores, cuando el balón lo tiene de vuelta, cuidado que habilita para quién, para el chico, lo deja para Cabaña, otro necesita avance, se desprende, lo tiene con el número 11, era Esquivel, insiste, ya recupera, lo deja de vuelta, vamos a Sebastián Ruiz, cuidado que avanza, habilita de vuelta, otra vez avanza, se desprende, cierra, habilita de vuelta para Cristian. Vamos a ver, ahí está Hermosilla, insiste de vuelta, otro le deja para Marcelo, los dos lentos que no saben qué hacer con el balón, insiste de vuelta, lo tenía Hermosilla para allá adelante, ¿qué hace? Retrocede buscando a quién, ¿qué es lo que falta? ¿Confianza? Porque duda mucho, Jorge, muchas dudas y precisiones, ya prácticamente pisando el área rival y se equivocan en los pases increíbles los de Sudamérica que ocasionan una contra rápida del cuadro liberteño y aquí hubo una fuerte falta sobre el jugador de Libertad que el árbitro deja pasar. Sí, lo agarró con todo Sebastián Velázquez, número 2, me parece que por lo menos algo anaranjado o algún rojo yo podría haber sido que nadie iba a discutir. Cuando ya deja el campo de juego el que ahora vemos que está lesionado, el primer hombre de relevo en Libertad, el 17 ya está en el campo de juego. Vamos señores, cuando dice final del primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Bueno señores, vamos con el cambio rápido, estamos con la información, Jorge. Sí señor, se retiró Cristian Rodas, entonces el equipo de Libertad que ya no pudo seguir. Inclusive tenía una amarilla, Cristian Rodas número 4, ingresó con la 17 Héctor Barrios. Sí señores, claro que sí. Aquí estamos en el entretiempo. Vamos con tu comentario entretiempo, Jorge, que lo presenta. Presentado por Moda Training Gimnasio. Bueno, Jorge, muy tranquilo Libertad. Tranquilo porque Sudamérica también no le da trabajo al cuadro albinegro. Comenzó muy bien Libertad, apretando bien arriba, con jugadores veloces como Jonathan Morales, por el sector izquierdo, que causó estragos en esa zona. El juvenil también, el número 10, el liberteño Tadeo Rojas, habilidoso, rápido, y uno de Cabañas que siempre es motivo de preocupación para cualquier defensa que está constantemente pisando el área. Muy sólida la defensa de Libertad, un medio campo de ida y vuelta. Sudamérica incómodo por el poco espacio, la mucha presión que tiene Libertad, y rápidamente a los 7 minutos ya Olmedo, que recibe un balón ahí prácticamente en la cabecera del área grande, se acomoda, saca el puntín fortísimo, prácticamente a la altura del ángulo derecho, donde se le incrusta a Norberto Cárdenas, imposible para el portero de Sudamérica para el 1-0, y ya cuando el partido estaba en el tobogán del encuentro, a los 40, Rodrigo Cabañas se hace sentir el marcador
Cabañas, que venía casi un mes sin jugar por una suspensión y ya había convertido 2 el domingo anterior. Hoy convierte nuevamente otro gol, gracias también a la concesión de la defensa de Sudamérica, y vaya concesión para el olfato goleador, para el goleador nato como el Rodrigo Cabañas, que la mandó adentro el 2-0. Inclusive la está sacando barata Sudamérica, porque inclusive podría haber llegado otro gol más del cuadro albinegro, que está jugando cómodamente, que está dominando el partido, merecedor, ganador, Libertad en estos primeros 45 minutos. Totalmente, señores. De acá estamos retos ahorita, ¿eh? Sí, señores. Vamos hasta Estudios Centrales con Shari. Después vuelven los compañeros desde Luis Alberto Salinas, donde el se le está ganando por la mínima a el de Mallorquín. Claro que sí, señores. Aquí va a haber más goles. Aquí va a haber mucho más goles en el segundo tiempo. O sea, si reacciona Sudamérica, o sigue deleitándose en Libertad, o puede dar un poquito más de aceleración. Yo creo que sí, alza un poco más el cambio, acelera un poco más Libertad. Esto creo que va en una goleada. Señores, estamos en el entretiempo, aquí en la cancha del 20 de julio. Libertad 2, Sudamérica 0. Vamos con ustedes, Sharif. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Para la vagancia del tablón, yerba, brava. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. En la cancha yo deliro. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Solo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte. Sos todo un sentimiento, vamos todos, canten fuerte. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Vos sos mi pasión, te llevo en el corazón. Salten todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Con pasión, cumbia villera. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Aquí hay córner para el 12 de Nelson Berrío. ¡Gol de cabeza para la está! ¡Sí, se sale el conjunto de Senegal! ¡Caballero estaba el segundo! ¡Estaba el segundo! El equipo local en centro. Con el costado izquierdo, pelota que cayó cerca de la punta penal. Ahí sacó la defensa media. Se sale el conjunto de Juan de Mallorquín. Compañero, primer avance de la etapa complementaria, a través de un tiro libre de esquina, ganó muy bien ahí en el corazón del área, Juan Villamayor, y no pudo cerrar ahí Navarro, sino estaba en el segundo del conjunto itagüeño. Va saliendo su auto de izquierda el equipo, loca la atención, Platazado que va arriba, busca la presencia de Núñez Plata que va a poner, pero corresponde el conjunto de Juan de Mallorquín. Batería Palacios, artículo de pintura y pintura en general, Gavice, la activación y venta de mantenimiento de celular 0181-836-42. Saliendo con la pelota el equipo de General Caballero, pelota que viene sobre el izquierdo. Por allí va corriendo Cantero, atención, va por la marca, aparece Ocampo, recupera la pelota Quintana para el conjunto General. Va entregando para Torres, levantó, buscando la presencia de Cantero, cierra en el fondo Navarro, sale para el 12. Doctor Gilberto Martínez Lleros, médico cirujano, haciendo en el Centro Médico y de Evaluación, lunes, miércoles y viernes. Doctor Gilberto Martínez. Viene la contra del 2. Por allí va corriendo, Ábalo entró por el medio, justo había más piernas. Saliendo sobre el costado izquierdo.
Autoservicio de la familia, con los precios más bajos en productos lácteos cárnicos, panificados, embutidos y bebidas en general. Autoservicio de la familia, producción Los Naranjos, a 100 metros de Cruz Isabel, compañía Guapotí, Cañada. Trabaja la 101.7 FM Radio Itahuapotí, el medito Juan Deportivo aquí en el estadio Luis Alberto Salinas Atanasio, donde ganan 12 por 1-0. Correría Franco, Casa Central, Brasil, China, José Vergés, sucursal Fernando Lamora, Mónica Lecilla Ríos, Casi Zavala, sucursal San Lorenzo, Mónica Lecilla Ríos, esquina Saturio Ríos. Un golazo de Marcelo Paredes, gana el 12 por 1-0 en el arranque de la intermedia en su 23ª edición. Avanza General Caballero, frente Cabazo a la punta derecha, por allí va corriendo Bernardino Viñalba, se tira al piso, muy bien Villamayor, pero está fuera lateral, corresponde al conjunto rojo. Totales sobre electrónico en general dentro del supermercado de toda la ciudad de Itaiguá, Sanatorio San Sebastián, la salud en primer lugar. Ya lo va a hacer Paredes. Lateral en ataque para el conjunto de General Caballero. Atención. Vamos a ver. Lo va a hacer Diosel Paredes. Levantó arriba la pelota buscando la presencia de Juan Agüero cerca del banderín del córner. Lo marca muy de cerca Villamayor, pero fuera lateral. En ataque para el conjunto rojo. Apoyando esa cobertura, el doctor Guilto Rumbo Salinas, agradecimiento. Saliendo con la pelota, el conjunto del 12 va sacándolo a 20, pelota que pega por el jugador general, pelota que va afuera, ahí saque de meta, corresponde el equipo del 12. Yogur Fanigol, producido por Tambo Zanabria en calle Pollita, Yogur Fanigol. Estamos también a través del Facebook Live Audio, desde la página Itahuapotí FM, pues ahí ingresar a la página, darle me gusta y darle play luego para escuchar esta gran cobertura de Itahuá Deportivo. Horacio Fernández, Proyecto 2020, doctor Silberto Martínez Lleros, médico cirujano, atienden al Centro Médico Itahuá los días lunes, miércoles y viernes, doctor Silberto Martínez. Por la fecha 2, el 12 va a viajar, ¿verdad? Sí, el próximo domingo el equipo itahueño se estaría trasladando hasta el 5º departamento para enfrentar al Deportivo Cabo Azul. Avanza el 12, atención, viene un golpe de cabeza, lo va dejando de primera, atención, avanza Martínez, se va al fondo, atención, a ver cómo cruza, enganchó, avanza el 12, viene el centro, arriba, ¡está! ¡Sí va sacando la arquera! Increíble cómo se salva General Caballero. Salvó nuevamente el conjunto rojo, en este caso, arremetida de Martínez por el sector derecho, que ganó muy bien la última línea, sacó un centro preciso y estuvo muy atento ahí, Bernaloa, para sacar nuevamente el peligro del conjunto del 12 de octubre. ¿Dónde tiene que ajustar el 12 para aumentar la diferencia, Adolfo? Yo creo que el 12 de octubre tiene un juego colectivo muy bien, ¿verdad? Pero le falta más presencia dentro del área en este caso, ¿verdad? Sería bueno, así como le estaba mencionando ya luego al término de los primeros 45 minutos, ver al goleador Aldo Barrientos. O sea que con eso no digo que, ¿verdad?, que Víctor Ábalos no esté cumpliendo bien la cosa, sino solamente le falta la puntada final y yo creo que el jugador indicado en este caso de Barrientos. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber Castell, representa y distribuye Martínez Hermanos, y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián. 5 minutos de la segunda parte, aquí en el estadio Luis Alberto Salinas Atanasio, gana el Rayadito, gana el 12 por 1-0. Horacio Fernández, Proyecto 2020, Autoservicio y la familia con los precios más bajos en productos lácteos, cárnicos, panificados, embutidos y bebidas a precio de bodega. En fracción Los Naranjos, a 100 metros de Cruz Isabel, Autoservicio y la familia. Partido, porque prácticamente no tiene medio campo, lo tiene a sus defensores muy pegado al área y luego tiene bastantes hombres arriba, dejando siempre en zona de ataque a 3 jugadores. Lo tiene, por ejemplo, a Diego López, el número 8, a Quintana, el número 9, y al número 7, Juan Agüero. Usted me está mencionando, ¿verdad? Está partido en 2 y eso es lo que de repente el conjunto del 12 de octubre tiene que aprovechar para poder ir liquidando tempraneramente ya el que se llama la primera fecha correspondiente de la intermedia 2019. Aquí recupera la pelota el conjunto del 12, ponelo lo vende, cruza por la izquierda, va corriendo, lo tiene compañero por el medio, entonces sigue con la jugada personal, encaró, ahora se metió, avanza, 12, atención, ahora se va al centro, y la pelota que va al córner, el portero Armando Bernaola, manda la bocha al córner, tiro de esquina para el 12. Una vez más lo ganó, en este caso, corrida fenomenal de Víctor Ábalos por el sector izquierdo, que lo sacó un remate seco por el palo derecho de Bernaloa, que no tuvo otra cosa que sacar al córner. Lanzamiento de esquina,
sobre el costado izquierdo hacia la platea ecológica. Atención, llegando los 7 minutos de la segunda parte. El 12 quiere el segundo para arriba. Se mueven las parejas en el área. Atención, el árbitro que mira atentamente la jugada, viene el centro. Sacó la defensa, lo que no puede. Desde que va por sale el conjunto de General Caballero. Avisa la activación y venta de celulares de mantenimiento, BTC celular 091-836-42, Ferretería Palacios, artículos de electricidad y pintura en general, total de todo eso, electrónica en general, dentro del supermercado de toda la ciudad, y Itagua. Ya tenemos comunicación con los compañeros Pedro Cides y Jorge Villalba, que están en el estadio el 20 de julio. Avanza General, que peligro, tocaron por el medio. Y va rechazando la defensa del otro costado. Te escucho, Pedro. Gracias, compañero, muchas gracias. Aquí ya prosigue, o va a proseguir la etapa complementaria aquí, la cancha del 20 de julio lo están sacando. Una persona especial, ya lo sacaron por un costado del portón que está en el otro sector hacia la entrada. Todo listo, presto, acomodando, señores. Esto, acomodar cronómetros. Va a comenzar la etapa complementaria. Dice el árbitro, todo listo. Cronómetro, acomodamos. Lo va a tocar Cabañas. Comienza el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Sí, señores, aquí hubo cambio, pero para el segundo tiempo, ¿no, Jorge? Así es, ya cuando el árbitro tenía el silbato en la boca fue el cambio del Libertad por el lesionado Rodas. Toda Sudamérica aún no vemos caras nuevas, pero yo creo que en este momento se vendría algún cambio. Totalmente cierto, cuando recupera de vuelta, a ver si se zarandea, a ver si se despierta Sudamérica cuando tiene de vuelta para quien, para Hermosilla, lo tiene de vuelta Hermosilla, más atrás para quien que lo complica, esto es que tiene Hermosilla. Les digo, para ya ingresó en Sudamérica. Señores, claro que sí, cuidado que avanza, está de vuelta Milita, ahora sí, lo tiene para Hermosilla, largo, el pase de Molina, buena la intención, no llegó aquí el delantero de Sudamérica, estamos con la información. Así es, el Sudamérica ingresó con la 8 Rodrigo Cara para el segundo tiempo para reforzar el medio sector. El Víctor Mancuello es el que se retiró. Totalmente cierto, así mismo. Víctor Mancuello con el volante por el sector izquierdo, lo tiene de vuelta, recupera Velázquez que podría ir afuera hace rato por la pasada que le dio al chico Tadeos, pero no lo dijo así el árbitro cuando recupera de vuelta. Vamos a ver a Mancuello, él se era más otra vez acomoda, lo recupera de vuelta Florentín. Creo que hay dos cambios, porque Florentín también insiste, avanza, cambios consecutivos en Sudamérica, ahora sí viene el centro muy cerrado, conseguiría las manos de González. Creo que hay otro cambio, porque sí, ingresó Celso Florentín con la 11, el equipo de Sudamérica, otro experimentado también en el cuadro albirrojo. Sí, señores, vamos a ver quién dejó el campo de juego al instante cuando viene el centro, habilita para quien, para Libertad, se recupera con el número 18, hablamos de Jonathan Morales, insiste Morales, habilidoso, otra vez gana la posición, Pitió, recuperó en su terreno. ¿Es Aranda el que sale, Jorge? Se le tiró Enrique Aranda con la 18. Estas decisiones cuando recupera mitad de terreno Sudamérica. Vamos a ver Molina, insiste Molina, avanza de vuelta, vamos a ver dónde puede caer. Recupera Hermosilla, otra vez la pared. No, equivocaciones. Hasta el 12 de octubre. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Aquí el pelota que va fuera, el lateral corresponde al conjunto itagüeño sobre el costado izquierdo, llegando a los 10 minutos de la segunda parte. Bueno, toca San Sebastián, la salud en primer lugar, totales sobre electrónica en general dentro del supermercado todo de la ciudad de Itagua. Está ganando el 12 por la mínima diferencia, trabaja la 101.7 del FM, Radio Itagua, Potilla, Presidente Juan Deportivo. La tiene Villamayor, levanta platazo arriba, con el presidente de Habla, viene un golpe de cabeza, el remate al arco, pica la de pica, y va afuera, prueba quita de media distancia del equipo local, Adolfo. Llegó nuevamente el 12 a través del número 11 de Ernie Martínez, que su remate salió un poco desviado, pero está madrugando también el 12 para llegar al segundo tanto. Ya saca el portero Armando Bernaola para el conjunto general. Avise la activación y venta celular de mantenimiento de PC celular 081-836-42. Lateral para el conjunto del 12 frente a la zona de plateas. Y ya lo va a hacer Curtido, va dejando más atrás. Plata que viene para Villamayor, ve que Sevilla levantó. Platazo arriba, con el presencia de Raúl, va a peinar, le roban la pelota. 3/4 campo de juego, recupera la pelota del conjunto, buena atención. La va teniendo, avanzando Villamayor, metió hacia la punta derecha, avanza el 12, atención. Va cerrando en el fondo Romero, sale para general. Autoservicio La Familia, con los precios más bajos en productos lácteos, cárnicos, panificados, embutidos y bebidas a precio de botella. Autoservicio La Familia, traición Los Naranjos, a 100 metros de Cruz Isabel, compañía Jugapotín, Cañada. Viene la contra del conjunto del general Caballero, atención, pelota que va por la izquierda, la va teniendo Quintana, entró por el medio, avanza el conjunto general Caballero, pelota que viene por el medio, y va cerrando Navarro, cerró mal, regala un corre, tiro de esquina, corresponde el conjunto de general Caballero, sube la zona derecha.
Doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando esta cobertura, Yogur Nicol Francisco, portando Sanabria en calle Poita, Horacio Fernández, Proyecto 2020. Corresponderá al lanzamiento de esquina para el conjunto de General Caballero sobre la zona de detención. Vamos a ver. Caerá la bomba en el área, viene el centro, arriba, golpe de cabeza, el arquero que sale, domina por Portero Cardoso con seguridad. Doctor Gilberto Martínez Yegros, médico cirujano, atiende en el Centro Médico Itabaldo, día lunes, miércoles y viernes. Doctor Gilberto Martínez Yegros. Se viene avanzando el conjunto de General Caballero, saliendo con la pelota. El jugador Dionel Paredes Alberca se va dejando la pelota por el medio, la que la tiene Torres. Va dejando personalmente que sale lentamente. El conjunto de General Caballero con Barreto. Levanta pelota hacia arriba, viene un golpe de cabeza defensivo. Recupera la pelota del conjunto de General Caballero rápidamente con Villalba. Entreguemos atrás. Pelota que viene ahora para López, tocando la pelota del conjunto de General Caballero. Toca muy bien, trayendo la pelota de izquierda a derecha, haciendo circular el conjunto de General. Sanatorio San Sebastián, la salud en primer lugar, Florería Franco, Casa Central, Brasil, esquina José Fergues, sucursal Fernando Lamora, Marica Letigarría, Casi Zamalacue, sucursal San Lorenzo, Marica Letigarría, esquina Saturio Ríos. Va saliendo con la pelota el conjunto del 12 con Villamayor, mete pelotazo arriba, el rebote la tiene el 90, se entrega por la zona derecha para Villamayor que ingresó en el segundo tiempo por quien no lo falla seguida Menezes, se viene Viña para los 71 segundos, camino toca por el medio, le cierran el paso a Villamayor. La jugada era muy buena, Adolfo. La jugada era muy buena, pero en este caso no le entendió muy bien el número 11 Martínez, jugador muy con mucha exquisitez, el que ingresó hace unos minutos. Estamos hablando del número 10, Néstor Villamayor. Aquí va saliendo con la pelota el conjunto del 12, atención, pelota que va por la izquierda, la va teniendo siempre Víctor Ábalos, el 17 luchando con la pelota, lo marcan dos, al jugador del 12, va entregando de cabeza para su compañero, hay falta, dice Cristaldo, tiro libre para el conjunto de Juan León Mallorquín. Totales sobre eso electrónica en general dentro del supermercado esto de la ciudad Itairagua. Doctor Víctor Hugo Salinas apoyando esta cobertura, Yogur Salicol producido por Tanto Sanabria en calle Poita. 14 minutos del segundo tiempo, aquí en la cancha del 12, gana local por 1-0, vamos a esta cancha el 20 de julio. Gracias, muchas gracias compañeros. Ariel y Adolfo que están ahí en el Luis Alberto Salinas, donde está ganando por la avenida 12 de octubre. Está aprovechando la localidad cuando recupera de vuelta a Sudamérica, Jorge. Así es, y bueno, de todos los experimentando ingresaron, por lo menos cambiaron algo en la imagen en el juego del equipo de Sudamérica, que le estaban dando algo de toque, también un poco de pausa con el balón, e inclusive algunas llegadas interesantes. Totalmente, hablamos de Celso Florentín, lo de Rodrigo Jara también, que está dando un poco más de seguridad en el medio y le da libertad más a Molina para defenderse un poco más arriba. No sé si el profesor pensó que iba a hacer una primera etapa sin goles y luego se fue por la segunda etapa para estos jugadores, porque de lo contrario hablaríamos de un regalo en la primera parte. Totalmente. No sé qué le habrá pasado al técnico, pero aquí, señores, dos cambios obligados, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos cayendo. Vamos a ver si viene la remontada o amplia libertad está tranquilo, cómodo aquí en el campo de juego. Insiste de vuelta, está metido de terreno y recupera de vuelta, de habilita para quien para Cabaña se desprende, avanza, lleva muy bien, insiste para Manuel López, que acaba de ingresar muy bien la pared, toquecito ahí, avanza Manuel, que sabemos que es habilidoso, cuidado que avanza, le da una de otra, viene el tercero, no. Se molesta, Jorge. Así es, y bueno, ¿por qué no le dejan a López? Tuvo que meterse ahí el otro compañero que lo sacomó un poco, era Ariel Menos que se metía ahí. Le reclama también Cabaña el pase, porque López dejó un camino a 4 jugadores prácticamente de Sudamérica. La velocidad de Manuel López, la lentitud en los marcadores de Sudamérica es la gran diferencia. Aquí de vuelta, aquí gana la posición de para Cabaña, ahora sí le dice, se le va al marco, él tenía por rematar, luego está tan mal el pecho de bajar, Hermosillo, habilita de vuelta para quien acaba de ingresar Jara, insiste de vuelta, otra, qué pasada pone ahí, Hermosillo, señores, cuidado que avanza, menos mal que no la agarró bien, insiste, recupera, lo deja de vuelta para quien pifió, insiste, recupera, ¿quién ahora, Jorge? Así es. Bueno, y se adelantó Hermosillo con el balón y pisó y fue a trabarlo el chico, pero lógicamente la envergadura física hizo que cayera volara por los aires el chico y después cayera espectacularmente, ¿no? Totalmente, y cuando saca el centro, está solo aquí Mendoza, rechaza a mitad de terreno, cuidado que avanza, otra vez insiste, retiene Mendoza, lo deja de vuelta para quien, para el capitán, y además atrás de vuelta para González, el portero número 5 era Ruiz.
a Cárdenas, salida para el Sudamericano. Vamos a la nacional, la evolución, también con todo su fábrica, la evolución menor, el evolución, de Galvor, el amigo Juan, el Poluya, se lo gusta bien, de Galvor, taller Cristian, Cristian Brunel, el botón camino a subir, reparación de patrocinadores en general. Impresionante, señora, muy buena concurrencia de aficionados aquí en este hermoso reducto. Muy buena concurrencia, dio el tiempo para la lluvia y de la gente, insistiendo de vuelta a Cabaña. Cuidado que está en offside, cuidado que está en offside. ¿Cómo no se va a dar cuenta que offside hace rato estaba ya Emanuel López? No lo entiendo los jugadores. Sí, hace rato ya estaba ahí, ¿verdad? Así es. Y encima, de cara dura, dice que no, Emanuel López, pero bueno, de todo, muchas veces se busca en el campo de juego la estrategia de los jugadores, ¿no? 100% de efectividad al son del banderín, la asistente, correcto la decisión hasta en este momento, ¿eh? Así mismo. Y bueno, y algunos que de por ahí también discriminan un poco y dicen del por qué no envían a un partido importante una dama, que muchas veces las damas son más serias e inclusive más eficientes. ¿Puedo decir algo? ¿Me permitís? A las damas no le podés decir, che, ayúdame un poco, eso nomás. Cuidado que está en posición fuera de juego, Hermosilla. Posición fuera de juego, pero retrotrae la jugada, le tocaron al 16, hablamos de Cabrera. A la dama no le puedo decir, hacen una ayudadita, no, por favor, no. Pero sí, al por lo menos le puedes tutear, pero a la dama no. Y sí, inclusive, no he visto que ningún jugador le haya hecho el coralito en algún partido de la Liga Itagüeña por alzar el banderín o anular alguna jugada a una dama. Correcto, por eso te digo, es mucho más, ¿cómo se dice? Cauteloso los muchachos. Rápido, Jorge, marcamos el tiempo de juego. Así es, 10 minutos de la segunda parte, presentado por la del interior, el marcador que presenta J. Construcciones. Sí, señores, después tira libre, señores, 3/4 de cancha, está Molina, viene el centro muy cerrado, el segundo poste. Mantita las manos de Saúl González. Aquí, señores, en el 20 de julio, Libertad 2, Sudamérica 0. Qué lindo está el empatado del 20 de Pedro. Impecable el campo de juego de la Liceleste de Pocherito. Ese tiene que irse, roja tiene que ser Jorge. Roja, sí señor. Roja directa porque le pega en la cara al jugador de Libertad. Nada que discutir, Jorge. Increíble lo de Molina, la infantilidad de Luis Molina en alzar el codo, darle en el rostro al jugador liberteño. ¿Qué quiso hacer Molina? Le deja a su equipo con 10, perdiendo 2-0. Bueno, Luis Molina me decían que es justamente un jugador temperamental, de carácter, y que muchas veces se puede hacer esto innecesario. Pero Luis Molina le da el codazo al jugador de Libertad ahí que está caído aún, pegado los jugadores de Sudamérica y también de Libertad. Si no me equivoco, ese sector, el que está ahí, Serio Olmedo. Sí, es Serio Olmedo, el que está caído. Una pena por toda la gente que vino a ver el partido de Sudamérica y esta bochornosa actuación de Luis Molina. Pero ojo con el primer tiempo, tiene que irse. Yo la culpa al técnico lo tenía que haber sacado, pues hace rato en 2 oportunidades el técnico Sosa lo recrimina. Ahí tendría que haberle ya sacado Jorge. ¿Por qué? Porque entró ya al principio con eso. Nada que discutir. Sí, no, y es penal, está en el área. Sí, y es penal también porque después dentro del área penal y lógicamente se le viene la noche a Sudamérica. Sí, señores, irresponsabilidad, lo digo, de Luis Molina el 6, le da una cachetada en la cara, impresionante, señores. Esto es lo que me gusta a los árbitros cuando tienen personalidad, realmente cuando tienen ese juego, como a veces le pedimos a los jugadores. Aquí sin titubear el árbitro saca. Cuando yo dije esto es roja, aguantamos un poquito, compañero, porque aquí hay penal. Aguantamos un poco porque aquí hay penal. Hay penal para Libertad, lo va a hacer el portero Saúl González. Cuidado que puede ampliar Libertad. Vamos a ver, señores. Cuidado que puede ampliar Libertad. Va a ver, señores. ¿Y qué hace Florentina ahí? ¿Qué hace Florentina ahí? Deja Florentina que pase. Ya tienen errores, señores. Me quiero poner nervioso. Bueno, señores, después de este penal vamos a irnos hasta el 2 de octubre aquí, señores. Puede ampliar Libertad. Vamos a ver si Cárdenas se hace de figura. Autorizar el 3. Vamos a ver, señores. Aquí autoriza, se va el pelotero González, dentro de el remate. ¡Gol!
Tercero el compromiso. Goleada Cumbanela. Aquí, señores, del 20 de julio. Libertad 3. Sí, señores. Sudamérica tiene el momento de Jorge. A los 13 minutos de esta segunda parte y la inocentada, innecesaria y sucia jugada de Luis Molina le dio el penal a Libertad, que lo convierte en su portero Saúl González. Remate fuerte, arrastrante, esquinado, le pasa abajo la humanidad el portero Roberto Cárdenas para el tercero a favor de Libertad, que ya golea aquí en Fronterizo con 3-0 y con un hombre más. Vamos hasta el 12 del Chule, compañero. Gracias, Pedro. Aquí marcamos el tiempo de juego marcador. Tiempo de juego presentado por Fabre Castell, representa y distribuye Martínez Hermano, y el marcador que lo presenta San Antonio San Sebastián. Estamos llegando a los 23 minutos de la segunda parte. Está ganando el equipo local, gana el 12 por la mínima diferencia. Y hay que decir que lo está dejando llegar y mucho al conjunto de General Caballero, que la vez que llega viene con mucho peligro hasta el arco, digo bien, de Mauro Cardoso. No hay mucha contención en el medio del conjunto local, Adolfo. Así es, en este caso el conjunto del departamento de Alto Paraná está ganando muy bien en el medio sector, al menos desde la incursión del número 11 de Ronald Acuña. Prácticamente cambió la cara también al equipo rojo. ¿Y qué hace? Todo lo contrario, el equipo itagüeño en este caso lo está dejando mucho espacio al conjunto rojo de Juan de Mallorquín. Estamos con la información. Información presentada por Florería Franco. Cambia el equipo local. Ingresó con la número 10 Néstor Villamayor, dejando el campo de juego con la número 14 Oscar Núñez, y luego ingresó con la número 18 Bonifacio Roa, dejando el campo de juego con la número 8 Juan Campos. Arriba la pelota, viene un golpe de cabeza, atención, la va teniendo el equipo local, viene la contra, va el 2, atención, va cerrando en el fondo, aparece la marca de Omar Cantero, pelotazo arriba, viene un golpe de cabeza, Lolo Avente, bajó muy mal el Lolo, a ver qué pasa aquí con el Lolo, se equivocó, pelota por lateral, corresponde finalmente el equipo Itagüeño sobre la también izquierda frente a la zona de platea. Todo lo que tiene que hacer es tranquilizarse, Omar, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Está con la mínima ventaja, ¿verdad? Pero eso todavía no le da, ¿verdad? Un triunfo seguro, pero en cualquier momento puede aparecer, en este caso, Bonifacio Roa, también un goleador también. Pura Villamayor. Recibió el pase de Ariel Roa, inclusive tuvo tiempo para correr, para ingresar más en el área. Se apura aquí, Villamayor sacó un tirito, el jugador del 12 de octubre. Villamayor, de su ingreso prácticamente no tuvo todavía, parecía que estaba dormido todavía Néstor, porque sabemos también la capacidad individual que tiene este excelente número 10, Néstor Villamayor. Bien, el saludo para la mamá, nuestro compañero Carlito DJ, que está escuchando ahí en su casa. Entonces, el saludo para la mamá, nuestro compañero Carlito DJ. Avanza el conjunto de General el Caballero, recupera la pelota del 12, pelota que viene por el medio, y pica para el gol Ariel. Atención, segundo en camino, Ariel le va a pegar, y está, le va a pegar, tiró. Arriba, ya fuera increíble. El remate de zurda, Ariel Roa. Era el segundo del 12, Adolfo. El segundo de la tarde, una pelota muy bien metida ahí en el medio, a través de Marqués, lo dijo a Ariel Roa, tomó a meter, dijo, pero pareciera que Ariel se apuró porque tenía panorama inclusive como para poder ingresar más, pero el 12 nuevamente está llegando. Avanza el 12 sobre el lado izquierdo, pisa la pelota aquí increíblemente el jugador del 12, recupera General Caballero, la vez que ataque es muy peligroso, va cerrando oportunamente el portero Mauro Cardoso cuando ya corría Juan Agüero, estaba todo anulado, pero la línea de 3 del 12 deja mucho que desear, Adolfo. Vino al menos, ¿verdad? Ahora en el segundo tiempo, ¿verdad? Con mucha duda, de repente también ahí, es cierto, ya con un muy buen trabajo, por cierto, de Juan Villamayor, pero esa línea de 3 es tremendo, que en cualquier momento puede romper el conjunto rojo, ¿verdad? Teniendo ahí a un habilidoso como es el número 7, Iván Agüero. Va a sacar el portero Mauro Cardoso, 26 minutos de esa segunda parte, gana el 12 por la mínima diferencia, arriba la pelota de Cardoso, Roa que no pudo peinar, baja muy bien el jugador, estamos hablando de López, atención, va dejando más arriba, avanza el conjunto de General Caballero, cierra oportunamente Navarro, va dejando para Villamayor, mete pelotas arriba con la presencia del jugador Héctor, tiene un golpe de cabeza defensivo, Juan Villamayor para Héctor Villamayor, recupera General, se tira al piso muy bien aquí, Barrio, va dejando para que salga en el fondo Navarro, sale el conjunto local.
Me gusta mucho en este caso el tío al sobrino, porque conocemos que Néstor Villamayor es el sobrino, en este caso, de Juan Villamayor, ambos oriundos de la compañía Vallecaré, ambos también son jugadores originarios del Club Jóvenes Unión. Lateral en defensa corresponde el equipo rayadito. Antonio San Sebastián, la salud en primer lugar, Ferretería Palacios, artículo de electricidad y pintura en general, gratis de la activación y venta celular de mantenimiento de tercera, celular 081-830-642. 27 minutos arriba, la pelota viene un golpe de cabeza en el medio campo, va recuperando Lolo Avente, va a perder peligro nomás, lo marcaban 12 Lolo, cuidado que se viene ahora Costa, dejar más atrás, tocando la pelota del conjunto de General Caballero, pelota que viene por la izquierda, frente a la zona de preferencia, la va teniendo Cantero, va dejando nuevamente para López nuevamente va dejando para Cantero, se durmió Torres, gana Villamayor, va dejando cortito la pelota para Lolo Avente que ya pasa medio campo, avanza el equipo local, atención, él lo cruzó por la izquierda, por allí va corriendo, ya se va acomodando Marqués, atención, entra por el medio, paso de uno, paso de dos, paso del tercero, él no le pega el arco, se domina el portero Armando Bernaola, probó un remate de 30 metros aproximadamente, Lolo Avente, Adolfo. Encontró una pelota ahí perdida en el medio, prácticamente unos 30 metros, sacó un zapatazo, lo encontró muy bien. Hay gol, señores, aquí en el equipo de Itahuahuazú, un centro como con la mano por el sector derecho. ¿Quién estuvo acomodando izquierdo, señores? Se elevó tal cual largo de Sebastián Ruiz, el central, señores, solito acomoda, le cruza el palo, señores, el portero González, le incrusta hacia el ángulo inferior izquierdo, corta el compromiso, descuenta el equipo de Itahuahuazú. Aquí, señores, en el estadio, en la cancha del 20 de julio, Libertad 3, Sudamérica 1, momento Jorge. Sí, señor, a los 20 minutos de esta segunda parte, el centro cabeza y gol, la fórmula de Sudamérica, y creo que sería la única forma de poder, por lo menos, ingresar o llegar al Coronel Rojo, porque se siente muy incómodo. En este campo de juego no puede realizar el toque que de repente caracteriza al equipo del profesor de Sosa jugando en campos de mayor longitud. El descuento y el gol para Sudamérica a 25 minutos del final, que por ahí puede servir de reacción. Hasta el momento no se está notando mucho la inferioridad numérica en el equipo de Sudamérica, porque le está dando trabajo también a Libertad, aunque con el 3-0 Libertad se relajó un poco también. Ahora ha molestado su delantero Uribe Cabañas en una infantilidad también innecesaria de Cabañas, que le da una patadita al defensor de Sudamérica y en su área. Y esto es bueno, interesante que venga el descuento, Jorge, para ya dar mayor vida también al compromiso. Claro, porque de repente también con esto Sudamérica puede pensar que puede. Sí, señores, aquí de vuelta cuando saca Quiñones, vamos con ustedes de vuelta, compañero. Aquí actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber Castell, representa y incluye Martínez Hermano, y el marcador que nos presenta Sanatorio San Sebastián. 30 minutos del segundo tiempo, está ganando el 12, gana el 12 por 1-0 por esta fecha número 1 de la intermedia 2019, cuando vino un córner desde la zona derecha del equipo local, el cabezazo de Juan Villamayor, y puso por inercia el portero Bernaola el brazo izquierdo, por eso no fue el segundo del 12, Adolfo. Prácticamente le puso el cuerpo entero, acompañado del brazo también, porque si no estaba el segundo tanto del conjunto itagüeño, donde cayó aparatosamente, se quedó muy sentido Juan Villamayor. Y ojo que con este dato, el 12 ya realizó ya todo su cambio, compañero. Muy bien, está sentido entonces a ir por el 12, ingresan los camilleros, se queda por ahora con 10 el conjunto local. Doctor Gilberto Martínez Lleros, médico cirujano, atiende en el Centro Médico Itagua los días lunes, miércoles y viernes. Doctor Gilberto Martínez Lleros, el doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando esta cobertura Yogur San Nicol, producido por Tambo Sanabria en Calle Pollita. Muy bien, va saliendo en el fondo el conjunto del 12, va a sacar el portero Mordo Cardoso. Autoservi La Familia, con los precios más bajos en productos lácteos, cárnicos, panificados, embutidos y bebidas a precio de bodega. Autoservi La Familia, precio en Los Naranjos, a 100 metros de Cruz Isabel, compañía Jugapotiga ya.
Arriba la pelota, peinado, Ariel Roa dejando, avanzándose por la punta derecha, atención, se viene avanzando Márquez, a ver qué hace Rodrigo, Márquez cerca del córner, se cae y no pasó nada, sigue distribuyendo Cristaldo, recupera la pelota, Quintana por el conjunto general Caballero, va para la marca Navarro, que va por un costado, va corriendo sobre esa zona, la va teniendo Juan Agüero, atención, lo marcó de atrás el jugador Navarro, pelota afuera, la tenía que corresponder el equipo local. Tremendo este Navarro, muy buen jugador, con pelota y sin pelota, al menos voluntad no le falta al corpulento central, el joven experimentado ya, Gustavo Navarro. Sale con la pelota Cardoso, el portero del 12 ya va a lanzar con la pierna derecha, va dejando nuevamente para que salga Gustavo Navarro, arriba espera Rodrigo Márquez y el roba, a ver qué hace Navarro, no se complica, totalmente para su portero Borja Cardoso. Ferretería Palacios, artículo 16, pintura general, Galicia, la activación y venta celular, mantenimiento de celular 0981-830-642. Viene Quintana, entrega la punta derecha, atención, por allí va corriendo el jugador de General Caballero, recupera la pelota Curtido, mete el pelotazo, busca la presencia de Rodrigo Márquez, va cerrando la defensa de General. La última jugada en el choque casual entre Navarro y en este caso el número 7 del conjunto rojo, Iván Magüero, quedó muy sentido. Yo creo que si sigue así, no creo que termine el partido. Viene avanzando Rodrigo Márquez, se durmió ahí el jugador del 12. Pelotazo del portero Bernaola, arriba la pelota Acuña que va peinando, Agüero que no puede, va sacando la defensa, en el medio campo va recuperando la pelota, el conjunto itagüeño con Marcelo Paredes, pelota que rebota, va recuperando la pelota en el fondo, va a retomar el conjunto general, va dejando corta la pelota para López, atención, entrega a punta derecha para Paredes, tocando la pelota del conjunto general, por ahora lo gana el 12 por 0, arriba la pelota, viene un golpe de cabeza, a ver quién recupera Villamayor, pegó por Paredes, pelota afuera, lateral corresponde al conjunto local. Correría Franco, caso central, Brasil, esquina, José Verge, sucursal Fernando Lamora, Maricales Cigarrilla, casi se va la cueva, sucursal San Lorenzo, Maricales Cigarrilla, esquina Saturio Ríos. Lateral en defensa, frente a platea, corresponde al conjunto del 12 que está ganando por 1-0 con el golazo de Marcelo Paredes sobre 24 minutos de la primera parte. Ya tenemos 34 aquí en el segundo tiempo. Totales Torres, electrónico en general, dentro del supermercado de la ciudad de Itagua, Totales Torres, electrónica en general. Y aquí los pintan de amarillo a Juan Villamayor, el número 13 del 12. Primer amonestado del encuentro, en este caso el número 13 es Juan Villamayor, del conjunto del 12 de octubre. Aquí no hay falta, sigue, dice el árbitro lateral, corresponde al conjunto general del Caballero. Pelota que viene para Acuña, bajó mal, recupera Curtido. Mete pelotas arriba con la presencia de Rodrigo, que luchando con los centrales, peleó pero perdió. Recupera General Caballero la protección con López. Entrega por la izquierda para Juan Agüero, atención, va por la marca Navarro. Firme, aparece la muralla Navarro. Vaya Navarro, una más que le ganó ahí al número 7, Iván Agüero. Excelente trabajo esta tarde del zaguero central Gustavo Navarro. Corre, ya levantó para Agüero que está habilitado, atención, se viene avanzando General Caballero, viene el centro, arriba el segundo poste, quien cierra, y lo va teniendo Acuña, atención, lo marca de cerca Curtido, a ver qué hace, avanzando con un general, le van a robar la pelota, lo marcan dos, el jugador general, recibió Solo López, levanta el centro, arriba está, el arquero rebote, y en 2 tiempos Mauro, Cardoso domina la pelota, que era el empate de General Caballero. El empate de General Caballero en este caso, pelota perdida ahí en la salida por el sector izquierdo en el conjunto itagüeño, sacó un hermoso centro, el número 8 Diego López, y estaba ahí para el tetazo Ronald Acuña, que lo acalló prácticamente, lo sacó del arco, ya era gol cantado al conjunto rojo y estuvo muy atento ahí Mauro Cardoso. Actualizamos tiempo de juego, marcador. De juego presentado por Faber Castell, representa y distribuye Martínez Hermano, y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián. 35 minutos del segundo tiempo, está ganando el 12 por la mínima, gana el 12 sobre 1-0. Pero bueno, señores, muchas gracias. Aquí casi vino un verdadero golazo de López, le dejó en la cabeza porque pues imparable, hermano de López está haciendo lo que quiere en la defensa de Sudamérica y al estilo Messi, fue 3-4 del camino, la pared con Cabañas y saca los remates colocados, adivina Cárdenas y le detiene el balón, de lo contrario hubiera sido un golazo, señor hermano López, y está jugando a placer. Y así, señores, lo siempre por otro lado, lateral ofensiva para Sudamérica. Yo creo que si viene un descuento más de Sudamérica, esto se le complica a Libertad. Se le va a complicar, ¿por qué? Porque está regalando concesiones, ¿verdad? Sí,
está teniendo chances también Sudamérica en llegar a alguna posibilidad de pisar el área, pero le cuesta elaborar las jugadas que le puedan llevar nuevamente a tiro de empate. Cuidado, será aquí la pared de Florencio Nardano, interesante, pero en las manos de González va a ser salida para Libertad. Vamos a ver si va a competir Maribel el Poterito, minutos hasta ahora, bien fría, competir Maribel el momento de Roberto Samaniego. Agradecemos también a la familia Cardoso que está en sintonía en Buenos Aires. Un saludo a toda la familia Cardoso ahí para tu hermano, primos. El minuto de silencio justamente que se dio sobre el fallecimiento de uno de sus tíos en la semana de un ex jugador de Libertad de la época del 60, campeón justamente con Libertad, de una pérdida importante de la familia Cardoso justamente, así que están en sintonía, gracias ahí desde Buenos Aires. Entonces un saludo para toda la familia Cardoso y bueno, una gran pérdida también de don Patricio Cardoso, las condolencias. Totalmente, señores, aquí, imagínate, se complicó González en la salida de Libertad, le dejaron mancita ahí a Florentino y Florentín que no llega. Imagínate si con este horror que tuvo González, el arquero, le cedió a Florentín para rematar, parece que le llegó tan cerca el balón, no pudo definir, justo de vuelta el puntín del arquero. Con esto podría haber sido cuando viene el centro, cuidado que en el corazón del área, ganó de vuelta y Hermosillo no pudo, en vez de rematar hacia el arco, rechazó. Cuidado, señor, que viene la contra, viene la contra, Libertad, viene, la señora puede ampliar, insiste, lo deja, viene el remate, el saliente excepcional, Cárdenas, insiste, lo por izquierda, viene el centro, muy cerrado. Que amplía, señores, con el chico Taneca en el primer remate potente. Decidía Cárdenas, ahí se le queda a López que engancha dos veces, le eleva la mirada, lo deja ingresado de vuelta el chico por el sector derecho, eleva al centro, señores, el número 12 de Reos lo deja solito, mancita el testazo, no la pudo hacer Cárdenas, 15 del compromiso, el fuerte para Libertad, lo leal como arena quiere el 20 de julio, Libertad 4, Sudamérica, un momento duro que a los 30 minutos de este segundo tiempo, y justamente la inicio de la jugada, salió Río por el derecho, la gran corrida para llegar al área, sacar el centro, y de nuevo lo recupera Manu López, y otra vez saca presente. Viene, el quinto, no, señores, toda la jugada, casi me levanté y la aplaudí a López, nos animó a rematar, le quedó a Cabañas, casi viene el quinto, porque y Cabañas que no está en su tarde, en las definiciones perfectas, Rodrigo ya le está sacando dos veces prácticamente el balón a Cabañas, que podría haber sido el quinto inclusive para el cuadro de Libertad. Bueno, como te decía, Tadeo Díaz comenzó la jugada, después Manu que la recupera y el centro perfecto de Manu nuevamente y Tadeo, destapado solo en el segundo palo, aplica el testazo el juvenil del Libertad para el 4-1 y la goleada ya del cuadro albinegro que le está tomando el gusto, porque había ganado 5-1 la fecha anterior y ahora ya lo estaba haciendo por 4-1 y queda mucho aún por jugar, e inclusive puede ser una catástrofe, una tarea medida para Sudamérica si Libertad va teniendo, sigue teniendo esta clase de chances como lo tuvo recién Cabañas. Totalmente, y se tomó un respiro a Libertad, después vino el descuento y ahí parece que se apuró, señores. Aquí Libertad está goleando, terribles López, señores, que desarticula todo lo que viene. Aquí, señores, con el tiro universitario izquierdo para Sudamérica. Y su archerival en la próxima fecha de San Rafael para el Superclásico están goleando 3-0 a Patria en el bienvenido Cabral. Descontó también 27, Boquerón gana 27 de noviembre 2-1 en Jugapotín. Y esto yo creo que saca al técnico, Jorge. Y con esto no va a Sosa, no creo. Porque hay que ser sincero. De mal en peor está en Sudamérica. De mal en peor hay simplemente nombres, apellidos. ¿Será que estos jugadores pagan? ¿O será que tienen miedo los dirigentes, no sé, o el técnico de sacarlo? Porque hay jugadores que ya no tienen que estar. Tienen que estar como nosotros detrás de la alambrada mirando. Señores, aplauso para el goleador. Se produce otro cambio del compromiso. Vamos a ver quién dejó el campo de juego y quién ingresó. Estamos con la información. Así es, se retira Rodrigo Cabañas con la 16.
ingresó con la número 20, Oliver Cabrera. Sí, señores, cuando va a ser salida para Libertad. Libertad acelera un poco y ya viene el otro gol. Sí. Y la pregunta tuya es que no tiene Sudamérica más que esto en el plantel. Y lógicamente, inclusive se pegó el lujo de dejarle alguno por inventado en la banca, y con lo que inició tampoco le puede venir. La segunda, mucho peor, más aún, con la inocencia y la infantilidad y la irresponsabilidad de Luis Molina en la expulsión. Yo te dejaría sentado a Hermosilla y meter la Florencia, Se expulsar y le da un penal al rival. totalmente. Y ahí se desarticuló. Pues yo te digo, Hermosilla. Hermosilla, en vez de buscar el arco, va hacia atrás. Y, ¿cómo se llama el capitán? Marcelo Quiñones, en vez de adelantar la pelota, retrocede. O a veces, cierra. Por eso te estoy diciendo, Jorge. Sí. Y bueno, y muchos clubes lo querían a Hermosilla, pero lo querían a Hermosilla porque decían que era el 9 tradicional, el 9 nato, que Sudamérica no tiene el jugador que le haga jugar. Claro que sí. Hasta la otra cancha vamos hasta Luis Alberto Salinas. Aquí actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell, representa Insigne Martínez, hermanos, y el marcador que lo presenta San Antonio San Sebastián. 43 minutos de la segunda parte. Está ganando el 12 por la mínima, ganando 2-1-0. Ferretería Palacios, artículo de tintura y pintura en general. Doctor Gilberto Martínez Lleros, médico cirujano, atiende en el Centro Médico Igual, los días lunes, miércoles y viernes. Doctor Gilberto Martínez. Tiene un golpe de cabeza, recuperando los 20, a ver qué hace, mete pelotas arriba, atención, buscando Ariel Roa, viene una peinada de Ariel, no pasa nada. Va a recuperar el esférico del conjunto de General Calle, se anticipa aquí al marcador, Villamayor gana muy bien, el zaguero central, entrega por razón de derecha, pero lleva corriendo varios, se conecta muy bien con Héctor Villamayor, mete pelotazo, no corrió, pero fuera lateral, corresponde el conjunto de General Caballero. Orsánico, producido por Tambo Sanabria, Calle Pointa, Horacio Fernández, Proyecto 2020, doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando esta cobertura. Viene avanzando Quintana para General en el centro, y va sacando en el fondo la defensa, 2-2. El conjunto rojo en busca del empate, prácticamente tiempo cumplido ya, pero tampoco está, o sea que prácticamente el equipo rojo no está renunciando también para llegar por lo menos al tanto de la parada. Están dejando sus comentarios la gente que está especialmente en España y en Argentina, escuchando a través del Facebook Live Audio, desde la página Itahuapotillo FM, más de 20 comentarios ya. Avanza el 12, qué buena pared aquí entre Villamayor y Márquez. Cierra en el fondo, aparece la marca de Romero, sale Berna, ahora para el conjunto general. Saludo especial para Freddy Giascomi, ¿verdad? Oriundo de la compañía Guayibitú, fanático del General Díaz, que siempre también nos sintoniza desde la ciudad París, en este caso de Francia. Lateral, ya se hace rápidamente avanzando López para el conjunto del General Caballero, pasó de uno, no pudo pasar el segundo y falta, dice el árbitro Cristaldo, tiro libre corresponde al conjunto del General Caballero, actualizamos tiempo de juego, marcador. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell, representa Insigne Martínez, hermano, y el marcador que lo presenta San Antonio San Sebastián. Tiempo cumplido, 45 minutos ya, ganan 12 por 1-0, ¿cuánto más se van a jugar, Adolfo? Cuando el árbitro, el cuarto árbitro en este caso está mostrando, y vamos hasta el minuto 49. 4 más de sufrimiento, señores y señores, hasta los 49 de este partido. Tiro libre corresponde al conjunto de General Caballero. Sobre gradería norte, atención, ya se formaron las parejas en el área. Se van agarrando, se van abrazando allí. Se viene el centro, arriba, golpe de cabeza. Se ve el figo y va saliendo de la punta derecha. El juego barrio para el conjunto itahueño. Además, en este caso el conjunto rojo llegó por atrás de la pelota parada, pero una vez más lo sacó ahí como toda la tarde Juan Villamayor. Recupera la pelota del conjunto General Caballero. Si el 12 recupera rápida pelota en el medio, puede meter una contra interesante. Villamayor va dejando de cabeza, a ver la contra cómo hace el equipo de Itahueño, 3 contra 4 prácticamente defendiendo el conjunto general, se apura, ¿verdad? Se apura mucho el equipo de Itahueño. Se apuró en este caso el número 7 Rodrigo Marqués, porque tenía muy buen panorama en este caso, estaba muy bien ubicado el compañero Bonifacio Roa y perdió una magnífica oportunidad de poder llegar hasta el arco del equipo Juan Diego Mallorquino. Se viene General, va cerrando en el fondo curtido. Aquí la va teniendo el Lolo Beto. Atención, 46 con 30. Hasta los 49 de este partido. Pelotazo arriba para Rodrigo Márquez. Lucha con el zaguero central. Roba muy bien para arriba.
el jugador Orlando Barreto, recupera General, recibe solo, aquí avanzando, atención, se metió a Acuña, perdió y sale justo por la izquierda del Bo. Florería Franco, caso central, Brasil, esquina José Vergés, sucursal Fernando Lamora, Maricales Cigarrilla, casi Zavala, Juez, sucursal San Lorenzo, Maricales Cigarrilla, esquina Soturio Ríos. Respira un poco más ahora el equipo. El 12:47 minutos, señoras y señores. 2 minutos más para que termine este compromiso. Está ganando el 12 por la mínima diferencia. Lo más importante, compañero, empezar con el pie derecho en este campeonato que siempre se caracterizó a lo largo, como es la división intermedia, uno de los torneos más difíciles porque prácticamente no se luce el juego bonito como se diría los brasileños, solamente con mucha voluntad y con mucha garra, como lo está haciendo el conjunto itagüeño, que lo está sacando y dejando los 3 valiosos puntos en esta primera fecha correspondiente a la intermedia 2019. Y se levanta el público dosista, se levanta la hinchada aquí en la zona de preferencias. Se intuye que la victoria está muy cerca. Falta 1 minuto para que gane el 12. Arriba la pelota, viene un golpe de cabeza. Va sacándola de dentro por punta derecha. Va corriendo López, atención. No pudo recuperar el 12 la pelota. Y viene la contra con Moreno. Que pasa medio campo. Avanza, General Coño que no se rinde, atención. Con Moreno va corriendo, atención, se va. Falta. Pero en ataque dice el árbitro. Último minuto del gol. Además ahí como toda la tarde ahí excelente trabajo ahí encabezado por Gustavo Navarro, y en este caso también muy bien acompañado por el experimentado Juan Villamayor. Yo creo que si eligiéramos la figura le sacaríamos a los dos en este caso, porque muy buen trabajo de los zagueros central esta tarde en el conjunto de los octubre. El público que se pone de pie, 30 segundos finales, falta muy poco, la victoria está muy cerca, señores y señores. El público que aplaude, el público que grita, la batucada que también suena más fuerte ahí en la platea ecológica, con el golazo de Marcelo Paredes. El 12 va a conseguir sus primeros 3 puntos en este campeonato de edición intermedia 2019, comenzando con el pie derecho, el Raya Itagüeño, el primer campeón de la edición intermedia, consiguiendo sus primeros 3 puntos y encima de local, qué lindo arrancar con los primeros 3 puntos local. Avanza el 12, atención, offside, dice el asistente número 2, 49, tiempo cumplido. Señores y señores, el árbitro que ya mira su cronómetro, arriba la pelota, el 1-20 ganó, señores, de final. Para Itaúan Deportivo relató Ariel González Araujo. Victoria del 12 de octubre con el gol de Marcelo Paredes. 12 de octubre 1, General Coño de Juan León Mayor Quintero. Resultado final aquí en el Luis Alberto Salinas Atanasio. Y nosotros cerramos nuestra cobertura aquí. Siguen los compañeros Pedro Alcides y Jorge Villalba. Gracias Adolfo, gracias Ari. Escuchen el relato de Libertad con Sudamérica. Compañeros, claro que sí, señores, aquí cuando viene el remate en tazo, Hermosilla con sus las manos de González, señores, con el pie derecho, 12 de octubre de local, Jorge. Así es, comenzó con el pie derecho el 12 de octubre, gran victoria por la mínima, pero victoria al fin, 3 puntos importantes para comenzar bien esta intermedia. Ya estamos con Benjamín Núñez, victoria también de Itagüeño de local, convirtió Itagüeño y terminó el partido 2-1, y con esta derrota Sudamérica queda a un último 13 de junio, Benjamín. Adelante, Benjamín. Aquí está, ¿se escucha bien ahí? Sí, señor. Bueno, tenemos una cosa, acá un minuto que acaba de terminar el compromiso aquí, sale el Deportivo Itagüeño, donde los 48 minutos, creo que se pasó el último minuto, pero se dice, ¿no? El árbitro de compromiso, y se quitaba aquí en la jugada del 4 minutos ya, que ahora sí que lo que se pasó para el 2-1 final, y es por el Deportivo Itagüeño, donde después tuvo que ser el público el público del 3 de junio, estamos llegando al asistente número 1, y como que por ahí la conexión esa que la punta estamos calmando con la directora de mover, que tenemos que calmar con los años, y con justamente la jugada política que queda para lo que sería la jugada de defensa, la jugada política, esa última donde tenía que hacer el gol de Donde Teparro, un gran desafío en la última jugada del partido. Bueno, polémico entonces el partido final ahí es donde gana Itagüeño 2-1. Ya hubo escaramuza inclusive al término de la primera, ¿no? Es una jugada sobre el primer gol. Y
jugar con una tercera posición, sobre poco, digamos, para unos ánimos y con otras que están trabajando jugadores, continuamente, fue buscado a los 20 minutos, jugadores más que tengan que con una bolsa, Recaudación no maneja, recaudación. Recaudación, si tenés recaudación o después pasamos al privado. No, vamos a ir actualizando con el pasar de los tiempos porque en este momento la IPC por un lado y por otro lado justamente el público vigilante que sigue con la escolta policial, o sea que así de igual manera podemos pedir algún que otro inconveniente o el descuello que sale de partido de la vuelta. ¿Te parece, Jorge? Perfecto. Gracias, Benjamín. Ahí está, Benjamín Núñez desde Deportivo Itagüeño, donde ganó el Fleche 2-1 a 13 de junio. Sí, señores, claro que sí, una nueva conveniente. Aquí, señores, cuando dice, nada más, se apura el árbitro. Correcto, final del compromiso. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Nada que discutir, señores. Jorge, vamos a ir hasta la otra cancha también. Aquí ganó Leo Restal, goleó por 4-1 Sudamérica. Así es. Y bueno, la derrota exitosa de Sudamérica jugando con 10 todo el segundo tiempo. Estamos con Junior Lescano jugando bien adelante, Junior. Ahí lo acá de está ganando el club de 27 de noviembre 2-1 contra Oakland. Y estos turbinos hay por informar el árbitro principal. Muy bien, excelente Junior. Entonces, que está en la afluencia pública por ahí, el partido también todo tranquilo, sin incidentes. Constantemente buscando hasta el momento acaba de pasar que una falta con una presencia masiva del grupo simpatizante. Perfecto, excelente Junior, gracias, estamos atentos. Muy bien, perfecto, sigue ganando 27, superamos a uno visitante, segunda victoria consecutiva de 27 visitantes, Totalmente, señores. Así que algunos se están recuperando, otros van cayendo, y como aquí en Sudamérica. Creo que esto hasta aquí llegamos con Sosa. Y este que es la técnica, sí, resultado abultado y encima con un equipo que hoy no jugó prácticamente a nada. Totalmente. Vamos a ver, Plinio Cardoso desde Finlandia, Plinio. Así es, compañero, bueno, 28 minutos desde el segundo tiempo. Néstor Thompson del Marco León tanto para una buena liga con Norteamérica, pero compañeros. Y bueno, parece que parió la burra Unión Guaraní que podría sacarle el invicto al norte y sumar 3 puntos después de mucho tiempo, Así mismo, la gente de Unión Guaraní está contenta porque están a punto de ganar este compromiso frente a Norteamérica, el puntero de la serie. Así es que está clarísimo. Yo creo que eso estaba diciendo. Vamos a ver qué pasa en estos últimos minutos que quedan. Perfecto, gracias, licenciado. 330 para acá. 330 boletas del día entonces en cancha de Unión. Buena asistencia público. Gracias, Plinio. Bien. Final del partido también en Guayaquil, 0-0, General Díaz, Olimpia. 0-0, General Díaz, Olimpia. Vamos a ver con José Rolón desde Cañadita. Goleada también de San Rafael a Patria, 3-0. Y un defensor se vistió de delantero, Pedro el Negro Fernández, doblete para el Aurea Azul de Ixtahuahua Azul. José Rolón, adelante. Buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los compañeros. Acá de finalizar el encuentro entre Choca y 24 de julio. Agónico gol de Johnny Guerrero a los 48 del segundo tiempo. Resultado final 1-0. Ganó Carlos López entonces 1-0, gol a último minuto también. Exactamente. Perfecto, excelente José, así que victoria de Chocalí. Esperamos de por ahí si tenemos declaración y juvenil para más información, ¿sí? Perfecto, no hay ningún problema, Jorge. Gracias, José.
Gracias. Ahí está, al final del partido entonces en Cañete también ganó su Calvillo 1-0 a los 41 minutos. Imagínate, increíble ese cuando uno se va a hacer. Aquí lo que tengo que resaltar, Jorge, termina el partido, Sosa, el técnico, va y le abraza y le habla al arquero Cárdenas. Lo habla por 2 minutos, después se va caminando solito hacia la salida. Ni habló con nadie más de los jugadores. Simplemente al arquero Cárdenas, no sé del por qué. ¿Habrá dicho a él algo que se va, se despide o para que diga a sus compañeros? Al único jugador que él habló es a Cárdenas. Como 2 minutos, de ahí se retira derechito a la boca de salida de la cancha. ¿Será que es el último o le habrá dejado algún mensaje? Y bueno, de hecho que siempre también el compañerismo, el colega que te da un poco de aliento, porque gran trabajo lo de Norberto, joven, arquero, y que ya puesto fijo en el equipo de Sudamérica, después de aquella expulsión justamente de Doldán y todo eso. Cárdenas se ganó el puesto y bueno, hoy no tuvo mucha culpa en los goles del cuadro de Libertad. Gran victoria del cuadro albinegro, 4-1 sobre Sudamérica, inclusive la sacó barata. Sudamérica pudo ser fácilmente un 7-8-1, si es que la embocaba Cabañas en 2 ocasiones, Manu López también en 2 ocasiones, así que una victoria contundente de Libertad, un equipo que está muy bien ensamblado de la mano del profe Moramos y un Braulio Guerrero y con jugadores de mucha categoría, y Sudamérica que tiene mucho por mejorar, o inclusive tiene que ver sí o sí refuerzo, de lo contrario caminará por la sombra del descenso. Totalmente. Yo creo que de mal en peor Sudamérica. No hay nada de reacción, aún así no se sabe a qué juega. Increíble, un equipo de mucha trayectoria, una institución grande de la Liga Itaguaña de Fútbol, y como todos dicen, ¿verdad? Uno que siempre se utiliza el patrón de juego. No lo tiene, señores, no lo tiene. Y Libertad, y esta creo que tenía que haber imprimido mayor velocidad y podría haber goleado, algo histórico. Pero me parece también que dijo, como a veces ocurre en algunos equipos paraguayos, se conformó con lo que hizo. Me parece que eso no tendría que haber hecho. Yo creo que si le imprimía velocidad, Libertad, si por lo menos se atinaba más, esto podría haber sido 6, 7, 8-1, tranquilamente, Jorge. Así es, así mismo. Y bueno, otra jornada también con mucho bueno entonces en la Liga Itaguaña División Honor, en la jornada 8, etapa de revanchas. Un saludo para Pablo Troche, colega periodista de Ciudad del Este, que está en sintonía a través del Facebook Live Audio, escuchando el partido desde 2 de octubre, General Caballero de Paloma Mallorquín, colega de Ciudad del Este, que está interesado con ese resultado. Entonces, un saludo para él también, gracias por escucharlo y por estar ahí. A la gente de Buenos Aires, de Libertad, que también está en sintonía a través del Facebook Live Audio, así que muchas gracias a todos por prenderse nuevamente a esta fecha de la Liga Itaguaña División de Honor. Así que todos los resultados al instante, ya por la página de Itaguaña Deportivo y también de FM, también todos los resultados de intermedia, las informaciones detalladas de esta primera fecha de la segunda categoría del fútbol paraguayo. Me permití, Jorge, la agenda social anticipadamente. Felicidades a los docentes, a los maestros, maestras de la ciudad de Ñandutí y a nivel nacional. Muchas felicidades a todos. Esperemos que disfruten en el día, el 30 de abril, Día del Maestro. Así que aquí, anticipadamente, muchas felicidades. También el 1 de mayo, al Día de los Trabajadores, a todos los trabajadores humildes, a esos que día a día se están ganando el pan de cada día, a todos. Feliz Día del Trabajador también, así que un cordial de un apresto de manos de aquí de Itaguaña Deportivo. Final ganó 27, 2-1 a Boquerón de visitante, gran victoria a través de 27 entonces de visitante. Ganó también San Rafael entonces por 3-0 a Patria. Bueno, el instante, como decía ya, en la página de Itaguaña Deportivo son los resultados. Gracias a todos, que tengan una buena jornada. Y nos encontramos mañana al mediodía con todos los detalles, todas las puntuaciones culminadas a la fecha 8. Eso sí, señores. Gracias a todos los compañeros que miraron diferentes canchas. A la selección central de Marianito.
también un apretón de manos para ellos. Gran trabajo, señores. También con el pie derecho empezó el 12 de octubre. Camino a la primera, a la intermedia. Señores, a Yarí también, gran trabajo en la parte técnica, memorable el trabajo de Yarí también, y a todos los compañeros, grandes profesionales. Así da gusto trabajar, señores. Y usted creéis cuando hay gente profesionales y que simplemente se atina a trabajar. Simplemente se atina a trabajar y no está en la artillería. Eso es lo más importante. Muchas gracias a todos, a nuestros anunciantes, a nuestros fieles oyentes. Esperamos llegar de lo mejor a nuestros respectivos hogares. Muchas gracias, buenas tardes y hasta cada momento.